gracias, agradeceros a todas y a todos los que habéis presentado, organizado y la gente que estáis ahora mismo atendiendo a este acto, pues, el hecho de estar y las ganas de compartir conjuntamente pues, precisamente esas evidencias científicas que nos permiten avanzar en cómo mejorar la vida de los chicos y las chicas en el caso de que quieran, pero al menos darles esos elementos y esa información que es necesaria que tengamos como académicos, como profesores y profesoras, como familiares, como voluntarias y voluntarios, como profesores, pero que también deben tener ellos para poder decidir libremente cómo quieren orientar sus vidas, ¿no? De eso se trata y de eso trataremos hoy durante estas hora y media o 2 horas o lo que dure la explicación. Entonces, creo que es muy valiente por parte de vosotros y vosotras. Creo que la movida que tenéis ahora mismo en Asturias es increíble y que permite ver de forma muy esperanzadora cómo puede ser el presente de muchos chicos y chicas, pero sobre todo su futuro, que es también lo que nos preocupa a todos y a todas. Voy a compartir pantalla con vosotras y vosotros para que podáis seguir conmigo la presentación y así sea un poco más fácil todo. Un segundo, voy a ello. Muy bien. De acuerdo. A ver, un segundo porque quiero veros y ahora no consigo verlos. Bueno. Muy bien, pues si os parece, empezamos. Yo no os voy a ver a todos y a todos algunos, pero si hubiera cualquier cosa, con la voz alguien me avisa porque en el chat tampoco voy a veros ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces mejor, bueno, esperaros un segundo, voy a compartir pantalla de forma diferente para que me deje veros al menos algunas y algunos. Y de esta forma, un segundo. Que lo hemos probado antes. Un segundo, ¿eh? Bueno, pues no. Bueno, no importa. Así, tal cual. Muy bien, pues si os parece, empezamos. Y lo que os decía, si alguien quiere comentar alguna cosa o quiere, bueno, alguna aclaración, aunque luego tendremos tiempo para debate, me podéis frenar porque no voy a veros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería compartir con vosotras y vosotros hoy en relación a esta magnífica presentación que hacían vuestras compañera y compañero, está muy basado en lo que es la implementación del modelo dialógico de prevención de conflictos y de eso voy a hablaros. De todas formas, para hacer la presentación clara, sí que voy a empezar un poquito con los objetivos, viendo un poco sobre todo lo que hay de fondo, ahora entraremos en ese debate, y luego, más hacia el final de la charla, vamos a hablar en concreto del modelo, de lo que sería la aplicación del modelo dialógico de prevención de conflictos. Pero sí prefiero empezar por todo lo otro, porque como también hablábamos estos días cuando preparábamos un poco la orientación de la charla, es importante que para que se pueda aplicar o no el modelo dialógico de prevención de conflictos, se conozcan cuáles son los motivos y lo que es importante de este modelo, ¿de acuerdo? Y no tanto la concreción, que es importante, pero es más sencilla dentro de la envergadura que tiene todo esto, ¿de acuerdo? Entonces yo quería empezar un poquito pues, con el objetivo final, ¿no? Y viendo también lo que estáis haciendo o lo que podéis hacer en los centros, lo que están haciendo otros centros en España y fuera de España a nivel internacional en relación al modelo dialógico de prevención de conflictos. Y es que aquello que estamos trabajando en las escuelas, en los centros de secundaria, para prevenir lo que sería los conflictos y en concreto todo lo que está vinculado a la violencia de género, eso nos ayuda y nos permite generar expectativas de futuro para los chicos y las chicas. También mucho para las chicas, ¿no? Cuando el 8 de marzo, hace nada, muy poquito, el lunes, celebrábamos ese día y recordábamos a las mujeres trabajadoras a nivel internacional, pues siempre hay un tema que aparece, ¿no? Y es esa necesidad de ocupar espacio, ¿no? de ser visibles y hacernos visibles, ¿no? Para que nuestras niñas y niños, nuestras adolescentes, puedan hacerse visibles, necesitan espacios libres de violencia, necesitan espacios seguros donde poder trabajar y concentrarse en aquello que desean, ¿de acuerdo? Y eso es lo que muchas veces en los centros, en las escuelas, no conseguimos, ¿no? Tenemos que estar pendientes de otras cosas y de esa forma reducimos el aprendizaje que requieren y las posibilidades a la que esas chicas y esos chicos tienen presentes, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que trabajamos desde la socialización preventiva de la violencia de género y todo lo que trabajamos desde el modelo dialógico parte
¿no? De conseguir también romper con esa desigualdad que existe, ¿de acuerdo? Es con conseguir aquella igualdad que tanto pedimos y luchamos desde hace muchos y muchísimos años, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hacemos también ya está demostrado que no solo depende de que enseñemos a las chicas referentes, que es importante, o a los chicos referentes, de aquello a lo que quieren o desean llegar, ¿no? Sino que para que puedan llegar a esas cosas es importante esos entornos seguros y libres de violencia, ¿no? Para que puedan centrarse en aquello que quieren, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengamos presente porque forma parte del trabajo silencioso que hacemos en los centros educativos, que hacéis en vuestro trabajo día a día, pero que no se ve muchas veces, ¿no? Pero que permite a esos chicos y esas chicas llegar a donde quieran, soñar, ¿de acuerdo? Que de eso se trata, de soñar a lo grande, ¿no? Que muchas veces no lo consiguen por las situaciones de acoso en las que se ven envueltas y envueltos o por las complicidades que se generan e impiden que puedan desarrollarse libremente, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque está ahí en nuestro día a día y en el trabajo que hacemos. Y en el entorno social en el que estamos, en los movimientos sociales que están sucediéndose desde los últimos años, juegan a favor nuestro, ¿no? De hecho, esos movimientos han aparecido gracias a que personas concretas en centros educativos, en barrios concretas, se han posicionado en contra de la violencia de género y a favor de las víctimas. Han defendido a esas mujeres, a esos niños, a esas personas que estaban sufriendo acosos, ¿de acuerdo? Y gracias a eso, esos movimientos han ido creciendo y tomando envergadura. No es que de golpe aparecen, sino que los hemos ido construyendo y creando. Eso también es importante que lo tengamos presentes, porque ahora nos ayudan a asegurar, a justificar, a apoyarnos en ellos, pero solo pueden existir gracias a la posición que cada persona va tomando en sus vidas, en los centros educativos y en esos posicionamientos que decidimos tener en relación a ese futuro mejor que deseamos. Y eso también quería resaltarlo en mi presentación, ¿de acuerdo? También porque ahora mismo, y en esta sesión vamos a hablar, como os hacía en referencia al inicio, de muchas evidencias científicas, pues las evidencias ya muestran aquello que llevamos muchos años trabajando desde diferentes entornos, ¿no? Este informe ahora está muy citado, podéis acceder a él, es público y en él se explican algunas de las pautas que deben seguir, en este caso, las instituciones universitarias y académicas en general, para prevenir el acoso sexual. Esto también es gracias a todo ese trabajo que venimos desarrollando desde hace muchísimos años personas y que hemos ido publicando a lo largo de estos años. Es a raíz de todas esas publicaciones científicas, a raíz de esa práctica y de ese impacto social que luego se han ido recogiendo en informes como este que os presento aquí, que podéis consultar directamente, porque da, pues en este caso, 4 ideas de qué deben tener esas academias, esos espacios, esas instituciones, podríamos hablar de esas escuelas, de esos institutos también, para que estén libres de acoso, ¿no? Pues integrar esos valores, y de eso hablaremos mucho, ¿no? Cómo lo integramos en nuestro día a día, no cómo creamos un curso puntual o una semana específica, sino cómo lo integramos en nuestro día a día, ese rechazo a la violencia, cómo cambiamos esas dinámicas de poder que existen y que están presentes en nuestra sociedad y también en la academia, cómo apoyamos a aquellas personas que denuncian y a aquellas personas que apoyan a quienes denuncian, eso hablaremos también mucho hoy, y eso también acompañado de toda la transparencia y lo que se llama accountability en inglés, ¿no? Pero esa necesidad de mostrarnos al servicio de la gente y de ser transparentes y visibilizar la realidad, ¿no? Eso, la gente que se posiciona lo pide y lo pedimos constantemente, ¿no? Y esto no es más que el resultado de todas las investigaciones y también del trabajo que veremos. Ahora, si lo concretamos y nos vamos a la educación en nuestros centros educativos, ya sean de primaria, secundaria, infantil, universidad, en cualquiera de los ciclos educativos que tenemos, pero en concreto en primaria y secundaria, pues iríamos a un reto, ¿no? Un reto que tenemos de promover esos espacios que os digo y de los que constantemente hoy repetiré, ¿no? Libres de violencia, espacios seguros, que también decimos en el contexto internacional, y que para que se generen esos espacios libres de violencia es necesario que se cumplan 2 requisitos. Uno es que haya la mejora de la convivencia, que es el objetivo que persigue el modelo dialógico de prevención de conflictos, y a la vez que haya una mejora del rendimiento académico. Es decir, no es una cosa o la otra. No es que ahora nos vamos a dedicar a que los chicos y las chicas puedan hablar de sus sentimientos y puedan estar mejor y vamos a preocuparnos en las clases en vez de dar contenidos, de hablar de cómo viven las cosas. No es eso. Eso no solo no ayuda, sino que empeora, ¿de acuerdo? Tampoco se trata de
no tener en cuenta aquellas realidades que se producen en los centros, porque si no las tenemos en cuenta y no sabemos cuáles son las preocupaciones de los chicos y las chicas en nuestras aulas, si no conocemos qué preocupa también a las familias, qué les interesa trabajar también a las voluntarias y a los voluntarios, qué es lo que es importante en el barrio donde está la escuela, en mi centro, en el espacio en el que convivo y que comparto la vida con otras personas, si no tengo eso en cuenta, probablemente ese rendimiento académico que queremos no lo vamos a conseguir por lo que os decía, porque la preocupación de los chicos y las chicas son otras y van en una línea diferente a la que aparece aquí. Entonces, deben ir conjuntas y por eso muchas veces cuando aplicamos actuaciones educativas de éxito, estamos a la vez promocionando el modelo preventivo, el modelo dialógico de prevención de conflictos, porque en esas actuaciones educativas de éxito ya se genera solidaridad, ya se fomenta la diversidad y la pluralidad y el reconocimiento de los iguales y los diversos. Y todas esas cosas ayudan y facilitan esos contextos seguros. Por lo tanto, vamos a una. Todo tiene que ir unido y conjuntamente. Y esos retos que tenemos y en los que se basa el modelo dialógico de prevención de conflictos es la aplicación, es el cómo vamos a actuar, es la tercera de las columnas que tenéis, no es esa aplicación del modelo. Pero lo que os decía al inicio de la charla, para poder actuar debemos conocer las raíces, lo que hay debajo, ¿no? Porque si no conocemos esas raíces, no vamos a hacer una buena aplicación del modelo. Vamos a aplicar unas pautas que no servirán porque van a estar vacías de lo que realmente importa, ¿no? Las pautas son necesarias, son imprescindibles, porque los pasos del modelo dialógico requieren esa pluralidad imprescindible en nuestros centros, pero requieren que entendamos el sentido de por qué lo hacemos, ¿no? Y eso es ir a la raíz social de por qué sigue existiendo violencia. Y eso quiere decir hablar de los procesos de socialización, quiere decir hablar del entramado de relaciones afectivo-sexuales que existen y quiere decir hablar de las interacciones que viven y vivimos constantemente en nuestro día a día en las aulas, ¿de acuerdo? Y no solo en las aulas, también fuera de ellas, ¿no? En los entornos sociales en los que las chicas y los chicos se mueven y en los que también se mueven las personas, las voluntarias y las familias que viven y conviven con los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Y de eso es de lo que os voy a hablar en esta charla y por eso es necesario, como os decía, profundizar en el fondo y en la raíz del problema, en esos procesos de socialización, porque en la mayoría de programas normalmente lo que se hace es que, bueno, se han hecho muchas cosas y se hacen, ¿no? Y no se trata de hablar o cuestionar las que se han hecho, sino de ver lo efectivas que son en reducir esos conflictos y en mejorar la convivencia en las aulas. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Si aquello que estamos aplicando mejora o no mejora la vida de los chicos y las chicas, la calidad de cómo damos las clases, la forma en que los chicos se sienten y se sienten, en cómo proyectan sus futuros, bueno, la convivencia que hay en las aulas, ¿no? Y para eso, como os decía, hay que implicar a toda la comunidad. Es imprescindible la pluralidad de voces y esa diversidad. Ahora bien, también como veremos más adelante y como podemos discutir luego en el turno de palabras y en el debate abierto que tendremos, esa pluralidad de voces no puede ser cualquiera, tiene que ser una pluralidad de voces que esté de acuerdo en rechazar la violencia. Es esa igualdad de diferencias, esa unidad de diversidad de la que tenemos que partir. Y todas las personas deben formar parte de esa decisión. ¿De acuerdo? De cómo rechazamos entre todos y todas la violencia y el entorno que tenemos violento y todas aquellas interacciones que van hacia eso. ¿De acuerdo? Entonces esa es un poco la idea de este modelo dialógico de prevención de conflictos, pero también lo que se trabaja a nivel internacional, ¿no? En todos los informes, los reports y toda la literatura científica que trabajamos va en esa línea, ¿no? Va en esa línea de pluralidad, implicación de toda la comunidad, pero toda esa comunidad implicada para el rechazo a la violencia, desde los diferentes referentes, desde las diferentes voces, pero siempre rechazando la violencia. El objetivo es común. La forma de llegar a él es diverso, ¿de acuerdo? Dependiendo de los intereses de cada uno. Y para eso el papel de las interacciones en las aulas y más allá de las aulas es imprescindible porque es la clave, como veréis, en todo lo que os vamos a ir explicando. Así, lo que buscamos nosotras y nosotros en todo lo que sería la socialización preventiva de la violencia de género y cómo lo concretamos luego en el modelo dialógico de prevención de conflictos, tiene que ver en lo que existe debajo de lo que vemos, ¿de acuerdo? Es cuando aplicamos en los centros educativos muchas veces
a pues, actuaciones en relación a la convivencia, a la mejora, a el Día de la Paz, el Día de la Diversidad, y millones de cosas que hacemos y que pueden o no tener pues, su impacto social, eso yo no lo voy a discutir ahora, pero lo que buscamos es cuál es el fondo de eso, cuáles son los conflictos de convivencia que visibilizamos y sobre los que actuamos, ¿vale? Y que eso normalmente son la punta del iceberg. Y lo que vamos a ver hoy, y lo que trataré de explicar a partir de las evidencias que tenemos desde hace muchos años, es lo que hay debajo de esa punta del iceberg, ¿no? Porque es importante. ¿Y qué hay debajo de esa punta del iceberg? Es decir, cuando los chicos y las chicas, los adolescentes, por ejemplo, dejan de venir a clase, empiezan a sacar malas notas, su actitud en las aulas se modifica. Vemos que, por mucho que expliquemos contenidos teóricos e instrumentales, no están al tanto, que cuando salen de las clases en los patios se crean situaciones delicadas, que online pasan cosas que ni siquiera conocemos, ¿no? Todo eso que va por debajo de la punta del iceberg y que tiene que ver con las relaciones afectivo-sexuales de los chicos y las chicas, ya sea en secundaria, pero también en primaria e incluso en infantil. Es decir, es toda esa socialización que vivimos y que viven las chicas desde que nacen, ¿de acuerdo? Y también los adultos y adultas, cómo las transmitimos. Todo eso tiene que ver básicamente con muchos temas, pero con tres primordiales a través de las interacciones. Uno es el amor, la amistad, los sentimientos, cómo trabajamos eso y cómo se trabaja y de qué forma lo abordamos en los centros educativos. Tiene que ver con la atracción, muchísimo, y tiene que ver con la elección. ¿De acuerdo? La atracción es que nos gusta, que deseamos, que excita, y la elección es que escogemos. ¿De acuerdo? Más allá de lo que pueda atraer o lo que nos digan que debe ser conveniente, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a trabajar ahora en lo que voy a tratar de explicaros, ¿de acuerdo? Pero son estos temas que tanto preocupan a los chicos y a las chicas, entender qué les pasa, qué sienten, por qué les gusta, qué series ven, cómo las ven, qué les acaba entrando en su cuerpo y qué acaban recordando, ¿no? En las relaciones que van teniendo y cómo eso afecta en su vida afectivo-sexual presente y sobre todo futura, ¿no? Que a veces se desmarca. Y por eso, pues bueno, dos ejemplos sobradamente conocidos, sobre todo en el entorno de chicos y chicas adolescentes. He puesto estos ejemplos expresamente porque sé que mucha gente de la que estáis aquí sois de secundaria, pero también sabiendo que mucha gente de primaria de últimos cursos las ven y también sabiendo que en primaria podríamos poner otros ejemplos que también siguen y que luego de alguna forma también les llegan, ¿eh? O sea, no es que esto en infantil no pasa, esto en primaria no pasa y esto llega en secundaria, eso es falso, es erróneo. Luego veremos cómo se producen los procesos de socialización, sino que es pues, ese entramado de historias de interacciones, ¿no? De conversaciones, de miradas, de formas de ver las cosas, de relaciones directas que vamos teniendo, que van teniendo los chicos y que conforman una expectativa sobre cómo funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, estas dos historias, por ejemplo, hay que decirles a los chicos, esto no tiene nada que ver con el amor, esto no tiene nada que ver con los sentimientos que generan unas relaciones afectivo-sexuales exitosas, atractivas, excitantes, no tiene nada que ver con eso, eso solo tiene que ver con una cosa, y es la violencia, ¿de acuerdo? Y la atracción a la violencia. Y eso hay que decirlo a los chicos y las chicas, y luego en todo caso entrar a ver por qué, ¿no? Y de hecho entran y quieren entrar, ¿no? Yo en las charlas que tengo con los chicos y las chicas quieren saber por qué lo dices, pero si esta historia, pero si a mí me gusta, pero ¿no? Y entran directamente porque les interesa muchísimo, porque saben que parte de sus vidas tiene que ver con estas cosas, ¿de acuerdo? De los modelos de masculinidad yo no voy a hablaros, porque vais a tener, me parece a mí, una charla también con una persona que sabe muchísimo de eso y os hablar como masculinidad y desde la masculinidad, y por lo tanto ahí están. Yo voy a hablar de la atracción hacia los modelos de masculinidad, pero él entrará mucho más en todo este tema, pero ahí están y ahí los ven y de ellos hablan, pero no solo hablan de eso. Yo lo que quería incidir en este punto es que en nuestras aulas no les afecta leer esto solo o verlo, les afecta cómo eso se traslada en las actitudes de los chicos y las chicas en sus aulas, en lo que buscan y en lo que desean, en sus compañeros y compañeras, más allá de sus clases, en su entorno social, ¿de acuerdo? Porque eso sí que nos afecta directamente como personas que vivimos y convivimos con ellos. Y esto nos lleva, por fin, a lo que denominamos el discurso coercitivo dominante, ¿no? Que vincula atracción con violencia y que influye en los procesos de socialización de muchas y muchos adolescentes. ¿De acuerdo? Es ese discurso, son esas interacciones, esas conversaciones que tienen los chicos y las chicas, que oímos, que vemos y que fomenta que vean atractivas aquellas conductas
Fijaros que no digo solo personas, digo conductas, ¿de acuerdo? No digo tampoco solo chicos, digo conductas violentas. Ven conductas violentas y atribuyen a ese tipo de conductas atracción. Atracción, excitación. Y esa es la clave de todo el tema y la base de fondo. ¿Cómo rompemos con esa idea? ¿Cómo lo hacemos? ¿De acuerdo? Y de eso hemos publicado ya muchas investigaciones, muchas las conoceréis también en artículos más divulgativos, ¿de acuerdo? Que son muy útiles para trabajar con chicos y chicas o para que el profesorado luego los pueda usar y busque las referencias académicas y trabaje también con los chicos y las chicas lo que nos interesa, que son las evidencias científicas, pero sí sirven para situar los debates. Yo aquí solo mostraros cómo definimos el discurso coercitivo, que es el discurso que, sostenido por un desequilibrio de poder en las relaciones, influye en la socialización que lleva a vincular el atractivo con personas que tienen actitudes y comportamientos violentos. Actitudes y comportamientos violentos. Mientras que, y ahí, atención, las personas y relaciones no violentas son mayormente percibidas como convenientes, pero no excitantes. Es aquella idea de que son muy majos estos alumnos, pero les falta un poquito de espabilarse, ¿no? O estas chavalas van a llevar lejos, porque se han empoderado mucho, ¿no? Y empoderarse es que, bueno, a por todas, ¿no? Incorporando en su forma de ser y su día a día actitudes y conductas violentas que no tienen nada que ver con el empoderamiento de las chicas en el siglo XXI, ¿no? Y el empoderamiento lo entiendo y lo entendemos a nivel internacional como la capacidad de decidir libremente lo que quieren y lo que desean y no dejarse engañar por aquello que los medios de comunicación nos venden. Por ejemplo, por aquellas conversaciones que fomentan precisamente aquello que nos venden desde el discurso coercitivo, que limita mucho las posibilidades de las chicas y de los chicos en el siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que trabajamos y lo vemos desde la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta investigación en socialización preventiva lo que hace es estudiar esas interacciones, ¿no? Analizamos interacciones coercitivas, ¿vale? Las que socializan, como he dicho y voy a repetir 1000 veces, socializan vinculando el atractivo con la violencia de género y también analizamos las interacciones liberadoras, que esas son las que más nos interesan, son las que queremos aplicar en el modelo dialógico de prevención de conflictos, ¿no? Las interacciones liberadoras de esa coerción socializando en el atractivo de la no violencia de género. Y todo eso lo hacemos en interacciones que se dan en todo tipo de contextos. Se dan en las familias, en los centros educativos, en las fiestas a las que van los chicos y las chicas, en las discotecas a las que también van, en el ámbito empresarial y por lo tanto en las empresas, la gente que trabaja en ese ámbito, en los medios de comunicación, que son los que más vemos porque los chicos y las chicas están muy conectados en las redes, por lo tanto también en las redes sociales, también en los videojuegos, es decir, en todos aquellos espacios donde los chicos, las chicas y las personas interactuamos. Es ver, por un lado, cuáles son las interacciones coercitivas y cuáles son las interacciones liberadoras. Porque si conseguimos identificar cuáles son esas interacciones liberadoras, conseguiremos espacios seguros que permitan a los chicos y a las chicas libremente decidir cómo quieren estar, cómo quieren vivir. Y conseguiremos que en nuestros centros existan espacios libres de violencia, en los que también los chicos y las chicas se socialicen, ¿de acuerdo? Y puedan luego decidir libremente cómo quieren vivir, ¿de acuerdo? Entonces, ese discurso coercitivo vemos que se impone en todas partes, ¿no? Como os decía, lo vemos en los gustos que se adquieren cuando las chicas dicen me gusta esta película, me gusta este modelo de chico, cuando según qué conductas pasan como normalizadas y esto si no pasa nada, es un juego en infantil o en primaria, con los valores que damos a las cosas y por qué se las damos, ¿no? Con las preferencias de que a qué le damos más valor y qué menos valor, ¿no? Y en todo ese tipo de interacciones que tenemos, pues se impone ese discurso coercitivo que es importante identificar, ¿de acuerdo? Porque eso puede llevar a la victimización de los chicos y las chicas, lo que os decía, en esa trayectoria de vida, pues les puede afectar, ¿no? Y por lo tanto, hay que identificar esas interacciones y hay que identificar esa vinculación o esa atracción a la violencia en todos esos espacios para promover esos modelos que se alejan de la violencia precisamente, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Las medidas que incluyen el trabajo en el atractivo hacia el respeto, el diálogo, la igualdad y que promueven ejemplos donde estos valores van unidos al atractivo, a la excitación, a la pasión, a lo que gusta de verdad, ¿no? A lo excitante, ¿de acuerdo? Y eso es el trabajo que se hace en el modelo dialógico de prevención de conflictos cuando se trabaja la norma, por ejemplo, ¿no? Es buscar
cuáles van a ser esas interacciones que vamos a trabajar y promover para que aquello que es igualitario, aquellas conductas que son igualitarias, aquellas chicas y aquellos chicos, aquellas personas que tienen esas conductas, se fortalezcan, se promuevan y tengan atractivo. No sean solo convenientes, sino que sean atractivas, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos en todos los terrenos, como os decía al inicio de la charla, si queremos conseguir igualdad o que las mujeres, en este caso, rompan con esos techos de cristal, pues lo mismo también queremos prevenir la radicalización de la juventud, ¿no? Que es un tema que también nos preocupa ahora mucho más, ¿no? Esa radicalización violenta de muchos jóvenes en diferentes entornos, ¿de acuerdo? Y en esa línea, pues un ejemplo, ¿no? A partir también de artículos que hemos publicado y de trabajo que hemos hecho con chicas. Es decir, lo que estamos haciendo en los centros, o lo que estáis haciendo en los centros, también fomenta que se prevenga esa radicalización de los jóvenes hacia la violencia, ¿de acuerdo? No sé si se explica. Os pongo un ejemplo que aparece en uno de los artículos que dice, una de las preguntas que les hicimos a los chicos, y eso no era en España, era en Inglaterra, era ¿cuántos amigos tienes cuando estás en serios problemas? ¿Y a quién puedes llamar cuando estás en problemas? Y las chicas decían, a ver, tengo 10, 8, ¿no? Y entonces, 3 meses después, cuando volvemos a hacer este mismo cuestionario y hacemos la misma pregunta, a menudo la respuesta es ninguna. ¿Cuántos amigos tienes a los que podrías llamar cuando tienes problemas? Su respuesta cambia y es ninguna. Y eso es una indicación para nosotras de si se da cuenta o no de que esas amistades en realidad no eran amistades apropiadas. Entonces, aprenden sobre lo que es una relación sana. Es entender que la violencia no es parte de una relación sana. ¿De acuerdo? Entonces se trata de eso y eso es lo que trabajamos aquí, nosotras y nosotros, y también lo que trabajamos en Inglaterra cuando estamos en estos temas y con estos colectivos y en estos debates. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo creo que este punto se entiende, ¿no? El discurso coercitivo. Luego volveremos a raíz de un análisis que tenemos y que algunas habréis oído, pero este tema debe quedar claro porque ya os puede dar, espero, muchas ideas de cómo proyectarlo, de cómo trabajarlo con las chicas y los chicos, sean de infantil, de primario o de secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, en esa idea, estoy mirándola ahora, es importante aclararnos o saber la diferencia o cuándo estamos hablando desde el lenguaje de la ética y cuándo lo estamos haciendo desde el lenguaje del deseo, ¿no? Y esto también forma parte del fondo, es decir, si yo, ¿no? Y este ejemplo lo ponemos siempre, lo habréis oído o lo habréis visto publicado muchas veces, ¿no? Si del resultado del trabajo que yo hago con las chicas y los chicos, con los adolescentes en mis aulas o las familias en su casa, si el resultado de todo eso es que esa chica me va a decir, mis papás me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso, hasta que me tenga que casar, me dedico a divertirme con chicos malos, es que lo estamos haciendo muy mal. ¿De acuerdo? Es el impacto social que os decía al inicio, ¿no? Lo estamos haciendo muy mal. Porque es precisamente esto lo que hay que romper, ¿no? Por dos motivos. Yo cuando lo trabajo con las chicas y los chicos se lo planteo muy claro, ¿no? Y sobre todo con las chicas, que es con las que más trabajo yo. No les digo, esta idea de que les hago mucho caso hasta que no me dedico a, eso es falso, porque la socialización lo que provoca es que lo que voy haciendo me limita, me constriñe en lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Me socializa en unos gustos determinados y una forma de ser. Y cuando luego una chica más adulta o menos adulta me dice, es que yo tengo mala suerte, es que yo no entiendo por qué, mi respuesta es siempre, yo te lo explico, es por esto. Porque lo que haces tiene impacto en tu vida futura y las trayectorias que seguimos impactan en nuestras relaciones futuras. ¿De acuerdo? Y eso les preocupa a las chicas, porque dicen, ¿cómo? ¿De acuerdo? Porque yo soy una chica muy liberal del siglo XXI, o los chicos también, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con ellos. Pero de eso ya os hablará Marcos cuando venga y lo debatiréis más en concreto, ¿de acuerdo? Pero esta idea es clave, hay que romper con esto, ¿no? De que una cosa es conveniente y otra cosa es lo excitante, ¿de acuerdo? Porque también es cierto que cuando hablas de las series, ¿no? De las películas, te dicen, bueno, pero eso es lo que yo miro, pero otra cosa es lo que a mí me gusta. No. Lo que miras tiene un impacto. No decide, no reproduce exactamente, no determina, pero influye muchísimo. Porque no es solo la película que veo, es luego las conversaciones que tengo en mi entorno y cómo luego me fijo en quien me fijo o acepto lo que acepto. Y eso depende de lo que yo voy asumiendo en mi vida. Si yo en una primera relación afectivo-sexual permito que me desprecien, que me giren la cara, que me llamen guarra, probablemente en la siguiente relación eso ya va a formar parte de la relación. ¿Sí? Y eso es muy duro decirlo así, pero estas cosas pasan. Entonces ya empiezan a pasar desapercibidas. La primera vez nunca pasan desapercibidas, siempre se viven mal. ¿No? Pero luego, en base a repetirla o que te digan otras u otros, esto funciona así, acabas pensando que la rara eras tú y que
ya te acostumbrarás, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que evitar. No hay que acostumbrarse a nada, hay que decidir libremente. Eso es lo que hay que trabajar con las chicas y los chicos. Y por eso esa ruptura que se produce entre el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, ¿no? Entre que una cosa es ser no sexista, ser no racista, ¿no? Y eso es bonito, está bien, es conveniente, ¿no? Y otra cosa es lo que me gusta, lo que me atrae, lo que deseo, lo que me dicen que me tiene que atraer, y que yo me lo creo y lo asumo. Todo eso va como muy separado, y de lo que se trata en el modelo dialógico de prevención de conflictos es unirlo, ¿no? Ahora veréis cómo, ¿no? Pero de alguna forma lo que ocurre en muchos centros, lo planteamos así en nuestras investigaciones, lo constatamos, es que mientras algunos profesionales solo usan el lenguaje de la ética desde arriba, el profesorado, los familiares, los educadores y las educadoras, ¿no? Intentando que los chicos, en este caso, sean buenos, no sexistas, no racistas, no violentos, ¿no? Y por lo tanto no tengan conductas de este tipo, los que tienen éxito, frecuentemente, fuera de las aulas presenciales, siguen siendo los violentos, ¿no? Los sexistas, los violentos en sí, ¿no? Los malos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que debemos romper, ¿no? Porque, como ya os contarán, los modelos de masculinidad dominante son pocos, pero ocupan mucho espacio porque se lo dejamos. Entonces ya va siendo hora que en el siglo XXI ni los chicos, ni las chicas, ni ninguna persona permita que aquellas o aquellos que son violentas ocupen el espacio. Se trata de desplazar y quitarles el espacio del que se han apoderado o que han tenido siempre, porque nunca se lo cuestionamos, y ya va siendo hora de que demos un paso adelante. Entonces lo que hacemos es identificar cómo ese discurso dominante fomenta que en ciertos diálogos sobre jóvenes considerados no violentos el lenguaje del deseo no esté presente, ¿no? ¿De acuerdo? Aquellas personas, o aquellos adolescentes que no son violentos, pues no hay lenguaje del deseo, y en cambio el lenguaje del deseo lo está, o se presenta, o en las conversaciones lo ejercen o lo practican quienes sí son violentos. Es decir, en las conversaciones, cuando hablamos de los que son violentos, hablamos o hablan los chicos desde el lenguaje del deseo, pero cuando hablan de los que no son violentos, son los amigos, son los majetes, son los buenos, son los malos. Yo creo que tendréis sobrados ejemplos de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata precisamente es de transformar el lenguaje del deseo impuesto por el discurso dominante a través de orientar esos deseos hacia relaciones no violentas. ¿De acuerdo? Es que cuando los chicos y las chicas hablan, en ese discurso coercitivo, entiendan que hay una atracción hacia la violencia, y entonces empiecen a identificar en aquellas personas que no son violentas el deseo y la atracción, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, orientar esos deseos, esos gustos, esas elecciones hacia las personas no violentas. Y eso solo se puede conseguir a través de las interacciones plurales y diversas en entornos tan privilegiados como pueden ser los educativos, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa idea, eso para mí es muy importante, este planteamiento, y entenderlo, porque luego si lo traducimos a la norma, pues se vea reflejado. Luego podemos discutirlo mucho más. Esta parte la traía como muy desarrollada, pero creo que no la voy a hacer tan desarrollada para que nos dé tiempo a todo, ¿de acuerdo? Simplemente os doy algunos puntos, ¿de acuerdo? De cómo funciona. Vuelvo un poco para atrás, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas evidencias científicas de cómo se identifica ese discurso coercitivo, y también de cómo en el entorno de España muchas veces no solo no se ha permitido ver esa evidencia científica, sino que se ha dicho todo lo contrario, ¿no? Desde lo que denominamos ocurrencia. Entonces voy a planteároslo un poco rápido, eso es cierto, pero para que luego lo podamos retomar, ¿no? Una es que las evidencias científicas nos dicen claramente en todas partes que tanto en relaciones estables como en relaciones esporádicas puede haber violencia. Puede haber violencia. ¿De acuerdo? Esa es la evidencia científica. En toda relación afectivo-sexual puede existir violencia. De la misma forma que en toda relación afectivo-sexual puede no existir violencia. ¿De acuerdo? Esa es la evidencia. ¿De acuerdo? Porque lo que hace que una relación afectivo-sexual sea o no sea violenta es la persona que eliges para tener esa relación. ¿De acuerdo? Es la elección lo que hace que pueda ser violenta o no. Si escoges una persona violenta, en este caso un hombre violento, un adolescente violento, la relación será violenta. Si escoges un hombre, una persona con conductas no violentas, esa relación no será violenta. Es así de simple, así de fácil, así de sentido común, pero así de difícil de entender luego en nuestro día a día y en el entorno de España, donde el debate y el discurso
ha sido otro, ¿de acuerdo? Y entonces, simplemente algunas evidencias que os he puesto debajo y que quizá estéis leyendo o habréis visto en los artículos científicos que tenemos publicados y que tienen publicados otros compañeros y compañeras, aquí tenéis algunas o algunos de sus colegas que trabajan en esa línea, ¿no? Cuando dice hooking up, quiere decir los rollos, ¿de acuerdo? Las relaciones esporádicas, pero los rollos, ¿no? Para decirlo de forma fina, ¿sí? Entonces, ahí se nos dice claramente cómo estudiantes con una larga trayectoria de este tipo de rollos esporádicos son más propensos a tener incidentes y, por tanto, a poder denunciarlos con relaciones sexuales no deseadas, es decir, sin consentimiento, que de eso también apuntaré alguna cosa luego, ¿de acuerdo? Es decir, si la trayectoria que seguimos es la de tener relaciones donde las personas que se escogen son o tienen conductas violentas, agresivas, de abuso, es muy probable, no es directamente proporcional, no es causa-efecto, sino que la probabilidad aumenta de que en las relaciones futuras asuman esas conductas victimizadoras, ¿de acuerdo? Eso lo dicen muchas investigaciones, ¿de acuerdo? Y eso es importante tenerlo en cuenta. La elección, como os decía antes, es la clave. Y la elección para escoger bien hay que saber cuál es ese discurso coercitivo que fomenta el atractivo hacia la violencia, porque es lo que hace que luego la elección pueda o no pueda ser hacia personas violentas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice la investigación. Y luego hay más que nos plantean, pues por ejemplo, datos como el segundo que tenéis aquí, ¿no? Las conductas sexuales de riesgo sitúan a las niñas en una estrecha asociación o proximidad con potenciales agresores, ¿de acuerdo? Va muy unido, es lo que os decía de esa chica. Mientras no me tenga que casar, me divierto con los malos. Pues no, eso no va a suceder así. Eso es lo que se dice para justificarlo aquí, pero es una forma de mentir a las chavalas y de no decirles lo que eso luego va a impactar en sus vidas. Eso hay que decírselo y luego que hagan lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero tienen derecho a saberlo, ¿sí? Y por lo tanto, ese tipo de violencia la podemos encontrar, y eso ya me lo salto, en cualquier tipo de entorno, eso ya lo hemos comentado. Y también luego, otra vertiente que tampoco voy a entrar mucho, pero que es importante que tengáis en cuenta, es que así como influye los aspectos sociales, también esos aspectos sociales, esas interacciones sociales, impactan en nuestro cerebro, en nuestra forma cognitiva de ver la realidad, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con el estímulo-respuesta y tiene que ver que si a mí me dicen esta conducta, aunque sea violenta, es una pasada, yo asumo que es una pasada y me lo dicen tantas veces que al final para mí es cierto que es una pasada y mis sinapsis nerviosas acaban entendiendo que eso excita. ¿De acuerdo? Yo no voy a entrar mucho en eso, pero tiene sus consecuencias y eso también está publicado y existen muchas, muchas evidencias, ¿no? Y aquí tenéis la prueba en relación a la memoria. Cuando ya has explicado 5 veces cómo que ha sido guay, te lo acabas creyendo y lo recuerdas así. Y eso impide todavía más que seamos libres para decidir aquel tipo de relaciones que queremos, ¿no? Porque la presión es tanta que aquello que en un principio pienso yo, pues es que a mí no me gustó, es como la primera vez que alguien fumó, a nadie le gustó la primera vez que una persona fuma, ¿no? Pero luego te acabas enganchando de eso, y no solo eso, sino que también acaba gustando, ¿no? Y no acabas recordando la primera vez que fumaste, ¿no? Y que te sentó tan mal. Pues imaginaros eso aplicado a las relaciones afectivos sexuales de los chicos y las chicas, ¿no? Desde una caricia a una mirada a cosas ya más vinculadas a la sexualidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en el entorno de España eso no se vendió así, eso se planteó, solo que esto me lo voy a saltar un poco rápido y voy directamente aquí, ¿no? La ocurrencia, para ir directamente al grano, fue plantear que como se consideraba que la violencia de género partía de las relaciones de pareja y que por lo tanto era la vida en familia y en pareja el núcleo de la opresión y muchas cosas que se dijeron en su momento y que luego ya vimos que eso era falso, porque la violencia de género seguía ocurriendo y cada vez más en personas más jóvenes y con mayor formación, ya vimos que ni era la edad, ni eran los estudios, ni eran ninguna de esas cosas, ni la cultura, sino que había otras cosas más allá que fomentaban y generaban la violencia machista, ¿no? Y, por supuesto, en ese mismo grupo de cosas también sabemos mucho que no tiene nada que ver con que sea una relación estable o sea esporádica, como hemos dicho ya desde la evidencia, pero en el entorno de España se vinculó directamente que la libertad para las chicas y los chicos estaba en las relaciones esporádicas, porque estamos en el siglo XXI y ahora ya esto es más moderno y quienes no funcionan así y tienen un novio desde los 14, los 16, los 18 años toda la vida, pues qué vida más aburrida, ¿no? Se vende mucho ese discurso cuando es absolutamente falso.
eso si queréis entramos luego, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha fomentado? Pues mucho, pues esa idea, ¿no? Chico que es tierno y te enamora, todos los días mata, o esta otra cita que tenéis aquí, y que demuestra mucho ese ataque directo que se hace contra el amor romántico y que, como ya sabemos y existen evidencias, el amor es un sentimiento que beneficia a los chicos y a las chicas, nunca les perjudica. Otra cosa es lo que luego dicen o no que sea amor, pero el amor no tiene nada que ver con lo que se vende y lo que se ataca aquí, y lo hemos visto y lo hemos repetido. Yo sé que eso es un debate que a veces genera mucho conflicto y mucha tensión, pero es importante decirlo desde las evidencias científicas. El amor no es esto, ni tiene nada que ver con esto, como os he dicho al principio de la sesión, sino todo lo contrario, ¿no? Ese constante ataque al amor, al enamoramiento y a centrar el peligro en la pareja estable fomenta mucho el discurso coercitivo, que os he hablado y que os estoy explicando todo el rato, y le hace mucho más coactivo todavía. Es decir, impide que las chicas libremente puedan decir, pues yo quiero enamorarme, o yo estoy enamorada, o yo creo en el amor, ¿no? Porque quien cree en el amor cree en relaciones no violentas. Y el resto, discutamos lo que es, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace la literatura científica y lo que trabajamos a nivel internacional, ¿sí? Pero bien, para poder enfrentarse a ese discurso coercitivo, pues hace falta pues, que haya apoyos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Se necesitan apoyos valientes que posibiliten ser libre de decidir lo que se quiere y no se quiere hacer, ¿no? Y para que exista esa libertad, pues hace falta que aquellas personas valientes que deciden decir, pues a mí esto no me gusta, pues a mí esto me parece asqueroso, pues yo quiero enamorarme o yo estoy enamorada, quien quiera decir esas cosas, ¿no? Necesita que le apoyen, porque si no se quedan solas y son victimizadas y revictimizadas, ¿no? Por lo tanto, si en el momento que están coaccionando tenemos, aunque sea una sola persona, un chico, una chica, un compañero, ¿no? que nos apoya, podemos vencer esa coacción. Si yo estoy en un grupo de chicas que dicen, a mí esta peli me encantó porque no sé qué, y una dice, pues a mí no, a mí me parece que el chaval es súper agresivo y que parece un chaval del siglo XVIII. Yo quiero un tío del siglo XXI. Y se atreve a decirlo y la de al lado dice, pues ¿sabes que yo pienso lo mismo? Solo con eso ya se genera un ambiente que modifica el discurso y las interacciones que se están teniendo ahí. Y se puede hablar y discutir. ¿Y por qué lo dices? ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Así? ¿Y entonces qué te gusta? ¿No? Se genera otro tipo de debate, ¿no? Porque ya sabemos y tenemos pruebas suficientes que la amistad, la solidaridad, lo que se trabaja en muchas actuaciones educativas directas, son claves. Son estos sentimientos los que hay que trabajar en las escuelas, no desde la teoría, sino desde la práctica. Desde que los chicos y las chicas sean solidarios en su día a día, en sus clases de matemáticas, de ciencias, de gimnasia, en el patio, en cualquier espacio y fuera de las aulas también, ¿no? Si los chicos y las chicas aprenden lo que es la verdadera amistad, ya sabemos desde los estudios que eso va a transmitirse y va a generar que haya apoyos cuando algunas personas son agredidas o son cuestionadas, ¿no? Esa verdadera amistad que cada vez la investigación muestra más evidencias de que es un factor de protección imprescindible. Que no se trabaja en los centros, en la mayoría de centros ni siquiera se habla de él, ¿no? Y que es importantísimo trabajarlo, la amistad y la solidaridad. Ahora sí, desde ese atractivo, desde ponerle atractivo a lo que es la amistad de verdad, que la tiene y mucho, ¿no? Y aquí tenéis una cita de las que trabajamos con mis colegas en Cambridge, donde ellos también reconocen que aquello que venimos trabajando nosotras y nosotros desde hace años es clave. Aquí os la pongo traducida, ¿no? Una amistad de alta calidad, una amistad de verdad, ha sido identificado como un factor protector que modera significativamente la relación entre el comportamiento de intimidación y los problemas de externalización. Y se justifica una mayor investigación al respecto. Es decir, de alguna forma, es una tradición un poco literal, ¿eh? Pero lo que viene a decirte es que es necesaria más investigación como la que hacemos nosotras y nosotros, porque está claro que es un factor de protección y porque precisamente tener buenos y buenas amigas tiene una correlación directa con la posibilidad o no de ser acosado o de recibir acoso sexual. ¿De acuerdo? Y eso es muy, muy importante. Y por eso el consentimiento también juega un papel muy, muy, muy importante en todo el trabajo que hacemos. ¿De acuerdo? Porque precisamente ayudar a los chicos a trabajar sobre el consentimiento es imprescindible para que defiendan sus derechos que tienen como chicos y chicas. Y esa es la parte más importante también en nuestras escuelas a la hora de trabajar
en lo que estamos desarrollando. Por eso, para poder enfrentarnos a ese discurso coercitivo en cualquier tipo de relación violenta, se necesitan apoyos valientes que posibiliten ser libres de decidir lo que se quiere o no se quiere hacer. Y lo que os decía, si en ese momento tenemos a una persona que nos ayuda, podemos vencer esa coacción. Y por eso ahí juega un papel importantísimo todo el trabajo de bystander intervention o de upstanders o de bystanders prosociales, ¿no? Es esa idea de que los compañeros y las compañeras hacen un apoyo, un escudo, el Club de los Valientes, Violencia Cero, es decir, aquellos, cómo generamos entornos donde cuando una persona puede sufrir una situación de acoso, pues haya otros y otras que la vayan a defender. Eso es imprescindible y hay mucha literatura respecto a esto, ¿no? De cómo trabajar el bystander. Todos, chicos y chicas, personas de diferentes identidades, todas y todas, como os decía, trabajando a favor de la no violencia y en contra de las personas violentas. Es decir, si rechazamos esas conductas violentas, las personas que las tienen van a empezar a cuestionarse si las quieren seguir teniendo, ¿no? Porque se van a sentir solas, no como ahora que se sienten muy apoyadas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues antes hacía una mención, tenemos leyes, ahora en Cataluña acabamos de aprobar precisamente una ley donde el acoso de segundo orden, el acoso sexual de segundo orden, ya está conceptualizado en las leyes, que quiere decir que las personas que apoyan, que protegen, también van a ser protegidas. Y eso es una cosa que vamos a seguir trabajando, que sé que desde Asturias y estáis trabajando también, porque es imprescindible para que haya chicos y chicas que no sufran violencia de género, que no sufran violencia machista, que no sufran acosos en los centros educativos, hace falta proteger a quienes les protegen, apoyarles. Y eso, con las leyes, también va a ser mucho mejor, porque vamos a conseguir reducirlo, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello nos lleva a que ese modelo dialógico e inclusor y de prevención de conflictos implica directamente la inclusión de todas las voces, esa pluralidad de voces que os decía, ¿no? Un poco esa pluralidad de voces debe pasar por trabajar todas estas líneas, analizar los modelos de atractivo vinculados a la violencia, no tolerar ni trivializar eso que nos cuentan, ¿no? Y las agresiones, las conductas violentas, darles importancia a quienes lo dicen, hacerlos valientes, convertirlos en personas valientes. Luego tendríamos todo el tema de solidaridad y apoyo a las víctimas, por tanto, participación de toda la comunidad, no solo mis compañeros de clase, no solo mis amigos directos y mis amigas directas, sino todos y todas. Y de la misma línea y de la misma forma, pues lo que os decía, actuar uniendo el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo. Y desde ahí, pues iríamos a lo que sería la elección de la norma, ¿no? Ya directamente, que es lo que el modelo dialógico de prevención de conflictos es uno de los ejemplos que planteamos, cómo generamos la norma, ¿no? Y para eso podríamos poner muchos ejemplos. Uno sería este, que nadie sea agredido o agredida por la forma de vestir, que nadie sea agredido o agredido por la conducta que tienes. Hay muchos ejemplos de norma que nos permitirían pues, mostrar cómo funciona, ¿no? Y ya simplemente para ir acabando, porque estamos prácticamente en la hora, veríamos que habría como una serie de características que debería cumplir esa norma, ¿no? Y esa conducta de norma debe pasar precisamente por que toda la comunidad se implique, para que haya una relación directa de todos los niños y niñas, para hacer asambleas o formas diversas que tienen los centros para trabajar esa idea y que se trabaje con ellos. Es decir, algo que preocupe de verdad a esos chicos y chicas, ¿de acuerdo? En esa idea están trabajando ahora pues, muchos centros, viendo o recogiendo aquello que los chicos y las chicas necesitan, ¿no? Y por lo tanto también tiene que ser algo que se incumple reiteradamente y que se trabaje y que se pueda llegar a concretar. Esos son ejemplos de cómo funciona la norma que están publicados y que podéis seguir y luego si queréis podemos entrar con más tranquilidad. Y los pasos, no me voy a detener en ellos, pero sabéis que se crea una comisión mixta y si lo sabéis os lo cuento. Hay una comisión mixta que es la que debate una primera idea de norma que lleva a toda la comunidad. Entonces hay todo un proceso dialógico donde esa norma se va acordando, se va construyendo, se va generando, se pasa por todos los centros, por todas las personas, para que vayan, os lo paso así un poco rápido, pero luego si queréis entramos con más tranquilidad, pero donde toda la comunidad acaba acordando pues esa norma a la que quieren llegar y esa norma también va acompañada de cosas que hacéis vosotras y vosotros y que estáis fomentando muchísimo en Asturias, que es esa formación a través de tertulias dialógicas, ¿no? Con trabajo con los chicos y las chicas y también con el profesorado, con todo esto que os estoy explicando, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, dejadme que busque uno, ¿no? Sería este, ¿no?
aquí, si no cumples nuestra norma, me gusta que me traten bien, pues paso de ti, ¿no? Es como incorporan ya esos chicos y chicas el lenguaje del deseo en esas propias normas que acaban concretando, ¿no? Yo creo que con esto, o esta otra, ¿no? Todos los valientes nos respetamos y hablamos, y si no, amigos y amigos no seremos, ¿no? Es decir, hay diferentes formas de plantear y concretar esa norma que permiten a los chicos y a las chicas demostrar que esa amistad y esas relaciones pues, son importantes para incorporarles en el modelo dialógico de socialización preventiva. Yo creo que con esto vuelvo un poco aquí, a esta idea, para centrarlo, pero sería, hasta aquí llegaría mi charla, son las 7, al menos en mi reloj, para que veáis un poco el diferente abanico de cosas. De las que me gustaría hablar es de las primeras, pero si queréis también entramos en un poco cómo se concreta la norma o el modelo dialógico, porque pueden ser muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Eso depende más de los centros y de cómo se quiere trabajar, pero para eso es importante tener clara la base y la primera parte. Yo aquí lo dejaría y si queréis ahora dejo de compartir pantalla si me deja. No consigo, es que no, un segundo, porque no sé qué me ocurre, que no consigo, un momento. ¿Estáis bien? Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, no te preocupes. Sí. Ahora. Ahora, vale, ya está. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia. Yo creo que es una faena pedir a alguien con tantas décadas de trabajo que en una hora sintetice la socialización preventiva de la violencia de género y que explique el modelo dialógico de conflictos. Pero yo creo que ha sido interesantísimo y ha abierto un montón de puertas y de inquietudes para todos los que estamos además empezando en esto, ¿no? Que no llevamos ni tanto tiempo ni con tanta formación en estos temas, desde la socialización preventiva, los tipos de masculinidad, la doble moral y cómo afecta a las relaciones, bueno, el discurso coercitivo, son todos muchos términos que incluso estando cerca de esta temática no siempre se escuchan, ¿no? Desde la evidencia. Entonces yo creo que posiblemente haya preguntas para pedir pues, o para dar opiniones o aclaraciones, de manera que podéis, si queréis, levantar la mano o abrir el micro y participar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o alguna opinión. Estoy mirando para ver si alguien se anima. Sabéis que en el chat y en reacciones a veces se pone levantar la mano. También podéis abrir el micro y directamente os presentáis y hacéis la pregunta o el comentario que queráis. ¿Hay alguien? Hola, bueno, yo no soy capaz de levantar la mano, perdonar, pero Sole, creo que adelante. se me oye. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy interesante y que sepas que se ha quedado mucha gente fuera, menos mal que la tenemos grabada para poder recuperar tanta información, pero tan intensa. Mi problema, bueno, o lo que yo veo, por ejemplo, es que seamos los adultos los que pongamos cortapisas, que, bueno, como tienes experiencia, empezar por ahí, ¿no? Que igual los mayores somos a veces los que tenemos más miedos internos, entonces cuando es toda la comunidad educativa, la gente adulta que dice que no, pues como el lema, ¿no? Pasamos de ellos y ya está, o tenéis ahí alguna técnica para intentar integrar a más gente. Gracias, nada más. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo si no hay más preguntas? Sí, puedes responder si quieres, Lidia. O sea, a ver, no, muy interesante lo que planteas. No, se trata de plantear las cosas como, o sea, si hablamos ya directamente del modelo dialógico de prevención de conflictos, no se trata de dejar nadie fuera. Nadie que no quiera quedarse fuera. ¿Me explico? O sea, lo que hay que dejar claro es de qué va. Y el objetivo es rechazo a la violencia. Entonces la gente se engancha. La que no se quiere enganchar no se engancha. Lo que ocurre habitualmente es que luego a través de las interacciones la gente va entendiendo y luego se enganchan más o no. Pero el objetivo es que aquellos que quieran lo asuman. Y en un centro educativo, pues eso pues funciona así. Es decir,
Hay otras personas que también tienen experiencia en los centros y podéis hablar desde vuestra práctica. Pero ese cortapisas que pones, claro que está en los centros, está en la sociedad, está en el barrio, en la tienda y en 1000 cosas. Pero no, el objetivo es no centrarse en eso, es poner el foco en quien lo está rechazando y ahí poner el foco. Y generar un ambiente increíble en esos espacios. Y pedir al menos a los que no quieran que no interrumpan. ¿De acuerdo? Así sería un poco, no sé si te respondo, Sí, pero esa es la idea, ¿vale? Porque a veces podemos perder más tiempo intentando convencer a la gente. No se trata de convencer a nadie. Al menos desde la investigación nunca queremos convencer a nadie. Queremos dar la información para que la gente que quiera lo haga y sepa cuáles son las consecuencias. Ese es un poco el planteamiento. Gracias. Gracias, Sole, y gracias, Lidia. Tiene la mano levantada Liliana, adelante. Hola Lidia, muchísimas gracias. Mira, aquí nos estaba surgiendo una duda. Cuando hablas del modelo de resolución de conflictos, que claro, se necesita mucha formación, ¿hay colegios o institutos que lo estén llevando a cabo sin ser comunidad de aprendizaje? Quiero decir, porque aquí estábamos comentando que lo normal es que todo el claustro estuviese de acuerdo, ¿no? Porque conlleva mucho esfuerzo. Va un poco por donde la pregunta de Sole, ¿cómo ves? No, pero muy bien que la hagas, porque yo no le he respondido a esa pregunta y es importante. Es decir, sí, o sea, nosotros hablamos de actuaciones educativas de éxito y esta es una actuación educativa de éxito. Y siempre decimos lo mismo. Si tú las aplicas todas, pues el impacto va a ser impresionante. Pero si aplicas una, va a haber más impacto que si no haces ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay centros que aplican el modelo dialógico y no aplican otras. ¿De acuerdo? Lo que ocurre, por ejemplo, es que escuelas que están aplicando o que empezaron aplicando, yo qué sé, grupos interactivos o biblioteca tutorizada o cualquier otro, como en estas actuaciones educativas ya hay implícitas muchas conductas que explícitamente rechazan la violencia, eso facilita que luego el modelo dialógico de prevención se incorpore mejor, ¿sí? Pero hay centros que sin tener ninguna aplican directamente el modelo dialógico de prevención de conflictos y no pasa nada. O sea, se puede hacer, sí, esa sería la respuesta. Porque tú dejas... No sé, mi pregunta casi era al revés, ¿sabes, Lidia? Porque me parece mucho más compleja. Eso, nosotros tenemos grupos interactivos, biblioteca tutorizada, tertulias, pero sin embargo me da la sensación que esto ya conlleva como mucha más gente, por eso te preguntaba. Muchas gracias. No. Perfecto, pues no. No, porque la clave de este modelo dialógico de prevención de conflictos es que se incorpora en todo el día a día de la escuela. Es decir, el modelo dialógico, claro, yo no me he centrado en explicar paso por paso, pero lo costoso, si quieres decirlo de alguna forma, de este modelo es construir la norma, porque es todo un proceso deliberativo. Creas una comisión mixta, que ya las conocéis, que proponen desde esa pluralidad una idea o sea, que lo que hacen es pensar cómo recoger de toda la comunidad cuáles son las preocupaciones, el tema clave, y es a partir de eso que tú construyes una norma. Y es ese proceso. Pero ese proceso también hay escuelas que lo tenéis muy integrado. ¿De acuerdo? Una vez la norma está clara es cómo la visibilizo y cómo la pongo en práctica, todas y todos. ¿Sí? Y entonces eso ya es muy rico y es muy riguroso. Entonces, si tienes, no es como los grupos interactivos que necesitas conseguir, pues, conformar los grupos y pensar las clases. En el modelo dialógico, por eso es importante entender la base, porque el resto se aplica en el día a día. En mi clase de grupos interactivos, en mi clase que no es de grupos interactivos, la aplico, porque la norma está ahí. Y si un compañero hace algo, ups, yo estoy ahí. O cuando hablo con los chicos, lo tengo en cuenta. ¿Me explico mejor ahora? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Lidia. De nada. Gracias, Liliana, y gracias, Lidia. Si alguien más quiere comentar, veo mano levantada ahí en uno de los centros que nos están siguiendo, en el Alfonso II. Está Pilar con varias madres y también alumnas. Y yo creo que piden la palabra por ahí. Pilar, Pili. Sí, bueno, me atrevo aquí, gracias Benja, a erigirme en portavoz de este grupo, que estábamos hablando entre nosotras y nos gustaría que Lidia explicara un poquito más el discurso coercitivo, tanto en los adolescentes como en términos general, porque ahora mismo, por ejemplo, Beatriz hablaba de ese modelo de las pelis del oeste, ¿no? Que el chico te forzaba y tú tenías que estar encantada, además de que así fuera, ¿no? Que si nos puedes explicar un poquito más eso, en qué consiste el discurso coercitivo.
Sí, perfectamente, muy bien, me alegro mucho. Y hola a todas. Bueno, pues podría poneros tantos ejemplos. Vamos a centrarlo en alguno que sea así como más popular, ¿no? Es decir, yo os ponía al inicio dos series que seguramente muchas chicas y chicos de centros de secundaria seguirán, muchas chicas, ¿no? Entonces, lo que ocurre habitualmente es que primero tú ves esas series, ¿no? Y te gustan y hablas a los chavales y dices, guau, este es una pasada, que no sé qué, ¿no? Y luego con las chicas y los chicos, pues haces, o con tus amigas, vamos a centrarlo en chicas, ¿de acuerdo? Con tus amigas empiezas a hablar de los chicos que están en tu centro o que están en el barrio o los que viven en el pueblo en el que veraneas, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, no, es que eso es una pasada porque se parece o... Entonces, el discurso coercitivo es que se vende a las chicas, en este caso las chicas, centrándolo en una relación heterosexual, de las chicas es a las que se les vende el discurso, que ese tipo de chavales que tienen conductas un poco como chulescas, ¿no? Que pasan de las chavalas, que las desprecian, que incluso las miran de reojo, ¿no? Y luego hablan mal de ellas, ¿no? Que ese tipo de chavales son los que merecen atención, son los que tienen popularidad, son los populares, ¿vale? Para hablar en un lenguaje más cercano a los chicos y las chicas, ¿sí? Y que por lo tanto a todas les tienen que gustar esos chicos. ¿Sí? Eso es discurso coercitivo. Porque parece que si no, si dices, pues a mí ese tipo de chavales no me gustan. Si te atreves a decirlo, te miran como diciendo, ¿tú eres rara? ¿O tú en qué mundo vives? ¿O qué pasa? Que es que no te atreves. Eso es discurso coercitivo. O todas lo hemos probado, ¿tú no lo vas a probar? ¿O a qué esperas? Puedo poneros muchísimos ejemplos, ¿no? Eso es discurso coercitivo. Eso es generar una expectativa en la chavala que diga, pues a lo mejor sí que yo estoy equivocada, a lo mejor soy rara, a lo mejor es que sí me tiene que gustar, pues a lo mejor lo tengo que probar. Y así a lo mejor, ¿sí? O si incluso llegas a hacerlo, ¿no? Llegas a quedar con un chaval de esos, a practicar alguna cosa, quedas y no te gusta, es muy difícil que esa chavala vuelva a su grupo de amigas con las que ha dicho, va, me he quedado con él, por fin te has atrevido, venga, y le alardean que vaya. Es muy difícil que luego esa chavala vuelva a su grupo y diga, me ha parecido asqueroso. Es muy difícil. Entonces lo que hay que hacer es romper eso y permitir que la chavala pueda llegar y decir, oye, pues me ha parecido asqueroso. Pero no se atreven. Eso es discurso coercitivo. No atreverse a decir lo que una siente o las dudas que tiene. Porque existe un discurso dominante que te dice, no, es que te tienen que gustar estos así, porque son los que molan, ¿de acuerdo? Y para los chicos les pasa lo mismo, si ya os lo contarán, pero también se generan unas expectativas que o actúas de una forma o pareces tonto, ¿sí? Entonces, pues tienes que hacerlo de una forma determinada o en cualquier tipo de identidad, si pasa lo mismo en todos o en todas, ¿sí? Eso es discurso coercitivo. Y eso en los chavales y las chavalas en las escuelas se ve. Yo os podría poner muchos casos de agresiones sexuales en centros educativos de primaria, de infantil y de secundaria, donde las chicas, en este caso, han vivido situaciones de agresiones y no se atreven a decirlo. No se atreven a decirlo. A nadie. A nadie. Buscan estrategias para llegar tarde a la escuela, para no ir, para ponerse enfermas, para cambiar de centro, empiezan a sacar malas notas o simplemente empiezan a tener actitudes diferentes. No lo dicen por miedo, porque saben que nadie las va a escuchar, porque si además lo dicen, los que las están agrediendo se van a enfrentar a ellas. No lo dicen. Eso también es discurso coercitivo. Porque si alguien dice, voy a decirlo, le dice, no te vas a atrever, ¿no? O sea, ¿achivarse de qué? Aquí todo el mundo callado. Eso es discurso coercitivo. ¿Se entiende un poquito más? Yo creo que sí, que lo hemos entendido mejor, ¿no? Muchas gracias, Lidia. Tenemos más manos levantadas, y Irene y María Verdeja. Primero levanto Irene, cuando quieras, Irene. Vale, ¿me escucháis bien? Sí, muy bien, adelante. Sí, vale, genial. Bueno, primero, muchas gracias, Lidia. A ver, es que yo ahora, esto es, claro, empezar, se abrió el melón, entonces son 20.000 cuestiones, pero a ver, sobre todo tengo tres, las lanzo y las que se puedan contestar. Por un lado, pedirte, porque bueno, por tiempo no ha sido posible profundizar en los pasos como para llevar a cabo, entonces bueno, preguntarte si nos podrías facilitar o algún sitio donde podamos profundizar sobre esto. Luego la segunda sería un poco todo el tema del papel de las familias, ¿no? Porque bueno,
en las familias, o sea, esto es un proceso que, a ver, pues lo ideal sería que luego lo que se trabaje en la escuela, pues haya una continuidad, ¿no? Entonces, partiendo de que hay familias en las que estas situaciones pueden vivenciarse dentro de ellas, quiero decir, pues, ¿no? Esta desigualdad y demás, pues ahí puede haber un choque con ellas y demás. Entonces, ¿cómo integrarlas en todo este proceso? Y por último, aunque creo que más o menos yo tendría, vamos, tengo mi respuesta, pero bueno, la lanzo, y es que me imagino que dentro de este proceso también se tiene en cuenta, o sea, porque hemos hablado mucho de chicos y de chicas, pero bueno, hay otras realidades, ¿no? Transexualidad, homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, en todo este proceso dialógico se tiene en cuenta estas realidades también. Gracias. Muy bien. ¿Respondo o hacemos un turno? Respondo. Vale. Mira, a ver, un segundo, voy a abrir la luz porque como os dais cuenta me estoy quedando a oscuras y no me vais a ver. Un momento. Vale, mejor ahora. Vale, a ver, sobre los pasos, para no hacerlo muy largo, eso está publicado, eso entrando en la misma gente que organiza el acto te pueden hacer llegar información seguro, pero eso está colgado en las páginas web de comunidades y aparecen, buscas modelo dialógico de prevención de conflictos como actuación de éxito y te aparece. Pero para así resumirlo, ¿de acuerdo? Y así respondo a las dos primeras preguntas a la vez, ¿de acuerdo? E incluso a la tercera. Y es que lo primero que hace es cuando, o sea, la idea es una norma, pero la norma quiere decir algo que construyes desde abajo y vas subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? No es que yo ahora, profesorado, decido algo que me interesa a mí, que es que no haya chicles colgados en las mesas y esa se va a convertir en la norma de la escuela. No, ¿no? O sea, se empieza desde abajo y se construye todos a una, ¿no? Todos y todas conjuntamente. Entonces eso implica necesariamente que se crea una comisión mixta, que es muy importante, porque una comisión mixta quiere decir que hay familiares, profesorado, alumnado, voluntarios y voluntarias y todas, o sea, os digo los perfiles que mayoritariamente normalmente aparecen, pero si ya hay personas que entran en el centro y que también forman parte de la realidad del centro educativo, pues también, es decir, toda la diversidad del centro tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Eso es la comisión mixta, que es la que debe pensar cómo se va a construir esa norma. No va a decidir la norma, va a pensar el procedimiento y va a asegurar el procedimiento. Es decir, ¿cómo vamos a preguntar a las familias? ¿Cómo vamos a preguntar al profesorado? ¿Cómo vamos a preguntar al alumnado? Vamos a hacer asambleas, vamos a hacer que en las clases que tenemos todos y todas de tutorías, pues se toca este tema. Vamos a poner un buzón para que vayan diciendo a las familias. Eso hay muchas cosas publicadas y formas diversas de conseguir obtener qué es lo que preocupa a esa comunidad y qué es lo que el entorno también está pidiendo. Y ahora claramente es acabar con la violencia de género, ¿no? Pero hay que ver qué preocupa directamente a los niños y a las niñas, a los adolescentes, para construir esa norma, ¿no? Normalmente la mayoría de normas que están funcionando ahora van en torno al respeto, al ser valiente, al atreverse a decir las cosas, al no meterse en ser libres para decidir. Van mucho en esa línea, ¿no? De cosas, pero ¿cómo se integra a las familias? Así, a través de la comisión mixta y luego dándoles voz, ¿no? Y creando mecanismos para que tengan voz toda la comunidad, ¿no? También las familias, ¿de acuerdo? Cuando me decías, ¿puede haber familias que van en otra línea? Puede haberlas. Lo que pasa en los centros que han aplicado el modelo dialógico de prevención de conflictos es algo impresionante, ¿no? Y eso también ocurre fuera de España, ¿de acuerdo? Y es que, primero, los chicos y las chicas se sienten seguros en el centro educativo. Y eso es muy importante, porque si está pasando algo en sus casas que es duro y es difícil, la única forma que vamos a conseguir para saberlo va a ser creando ese espacio seguro en el centro. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor en casa no vas a resolver lo que ocurre, pero vas a crear el mecanismo para poder hacer algo sobre lo que pasa en tu casa, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y no solo eso, sino que lo que también estamos viendo es que en el momento en el que se genera esa norma y los chicos y las chicas, por ejemplo, empiezan a decir, a mí no me trates mal, y si me tratas mal paso de ti, es muy potente esta norma, ¿no? Eso lo transfieren como todo en sus entornos, al familiar, pero también en sus amistades fuera de la escuela. Entonces, está pasando que chicos y chicas en sus casas empiezan a tratar mejor a sus padres, cuidadín, pero también empiezan a exigir ellos más que no les griten.
u otras cosas. ¡Guau! Y eso es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo? Entonces se generan ambientes más allá del centro educativo, pero al menos en el centro se sienten seguros. Nos hemos encontrado con casos fuera de España, pero también aquí, donde los chavales, por ejemplo, delante de una persecución, os cuento un caso concreto, una chavala, bueno, mira, no me acuerdo ahora si era una chavala, no me acuerdo, o sea, si era un chico o una chica, pero que sufría un acoso sexual fuera del centro, obviamente, le esperaban fuera del centro, ¿sabéis esto qué pasa? ¿No? ¿Qué hizo el chico o la chica? Ahora no me acuerdo. Volvió al centro. Volvió al centro, no fue a su casa, fue al centro educativo. ¿Por qué? Porque sabía que el centro le daría una respuesta, le protegería. Volvió al centro. A mí eso me parece un impacto social impresionante, ¿no? Y luego, pues se llama a la familia, se llama a quien haga falta, pero el chaval no sufrió ninguna agresión. Y lo dijo, lo denunció y se tomaron las medidas necesarias que el centro consideró, ¿de acuerdo? Pero es impresionante. Y lo tercero que me decías, lo dije al principio, es decir, pero como con todo, es decir, no se trata de excluir a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el modelo dialógico de prevención de conflictos, cuando dice, quiero que me trates bien y si no paso, no se está refiriendo solo a los chicos, no se está refiriendo solo a las chicas, no se está refiriendo solo a sus compañeros de clase, se está refiriendo a todo el mundo. Y eso es muy inclusor y es importante. Porque no se trata de quitar el centro ahora de los chicos y las chicas, que ya sabemos que la investigación científica dice que sufren mucha violencia, tampoco se trata de ponerlo solo en otros colectivos, se trata de todos juntos y todas juntas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se trata, y eso decía, de ir contra conductas y personas que tienen conductas violentas o agresivas o de acoso, ¿de acuerdo? Creo que te he respondido a las 3 preguntas. Muy bien. Gracias, Lidia. Bueno, pues seguimos con las palabras, que todavía nos queda tiempo. Tenemos 3, si te parece, Lidia, en esta ocasión las hacen seguidas y a lo mejor puedes integrar la respuesta de manera coordinada mejor, para no ir una a una. Entonces teníamos por orden de petición a María Verdeja, después levantó la mano Alison y de nuevo creo que Liliana, ¿verdad? No es que la hayáis dejado levantada, queréis participar. Perfecto, entonces María, Alison y Liliana, adelante. Hola, muchas gracias. Yo soy María Verdeja. Perdonar que no encienda la cámara, pero aquí tengo unas condiciones bastante desfavorables y mejor así. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Muy interesante la charla y la verdad que, bueno, pues me surgen muchas preguntas. A mí me gustaría hacer una que no sé si, bueno, la investigación educativa imagino que sí tenga indicios o información acerca de esto, pero a mí me llama muchísimo la atención el origen, ¿no? ¿Por qué en muchas ocasiones hay chicas que bueno, pues tienen esas preferencias, esas predilecciones, ¿no? por ese chico malo, ese perfil, ¿no? De joven, pues eso, transgresor, conflictivo, que ya prácticamente a la legua se le ve que, bueno, pues que va a ser problemático. Y además, yo que hice también algún grupito de discusión en algunos centros y un poco indagué acerca de esto, yo les preguntaba, pero ¿eso qué es? ¿Que lo veis en las pelis y os gusta? ¿Es una cosa? ¿Dónde nace todo eso? ¿No? Y me respondían y me decían que, bueno, pues que más allá de las pelis, como que eso ya no era tan influyente en ellas, ¿no? Sino que era más esa pertenencia al grupo, eso que comentabas tú, ¿no? De que si no lo haces o si fulanita lo hizo y tú no te atreves, tenía mucha fuerza, mucho potencial. Entonces, mi pregunta va un poco en esa dirección, porque claro, ahora mismo tú también lo acabas de confirmar, ¿no? Si la investigación educativa o a través de vuestra experiencia, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué cosas son las más fuertes? ¿Cuáles son las principales dificultades que hay para intervenir ahí, para trabajar ahí, con las jóvenes, también con ellos, desde luego para trabajar un poco en eso, ¿no? Porque no es nada fácil y bueno, no sé si me habré explicado bien o podrás responder, pero un poco ahí está mi inquietud. Muchísimas gracias. Gracias, María. Alison. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes por allá, buenos días por acá. Acá en México, a partir del confinamiento, hemos estado realizando tertulias feministas por un lado y tertulias de nuevas masculinidades por otro lado. Y nos hemos dado cuenta que esa ha sido una muy buena estrategia justamente para ir
trabajando desde nuestro ser adultas, todas esas ideas y todas esas cargas que hemos tenido, pues, y sobre la que nos hemos ido construyendo, ¿no? Socialmente. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Como recomendar, digo, desde el tiempo que tenemos trabajando en el proyecto, hemos hecho en las escuelas también impulsado la creación de la norma, pero a mí me parece que las tertulias feministas y nuevas masculinidades sumado con todo esto que se propone, potencia mucho más el trabajo, porque al final es un proceso colectivo que hay que ir trabajando de a poco, ¿no? Hemos pasado en las tertulias feministas por distintos momentos, ¿no? En algunos momentos se ha tornado un tanto como ir soltando eso que tenemos y después han venido de la mano de Bell Hooks, por ejemplo, pues estas propuestas, ¿no? Sin embargo, ahí va como un poco la petición. Nos ha costado un poco encontrar más artículos y más libros justamente para poder seguir leyendo, ¿no? Entonces hemos entrado al Diario Feminista, por ejemplo, hemos leído algunos artículos, pero pues ahí es una pregunta, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar mucho más artículos con evidencias científicas para poder seguir profundizando? Gracias. Gracias, Alison. Damos la palabra, creo que es a Indira, no a Liliana. Indira, querías preguntar, ¿verdad? Adelante, es una alumna de nuestro instituto. Adelante. Sí, soy alumna de Alfonso y quería preguntar que se entiende como, como acoso y qué tipos de acoso hay. Gracias, Indira. Y damos paso también a Consuelo, y si quieres, Consuelo, haces tu pregunta también y ya responde Lidia, que tiene un montón de cosas ahí apuntadas. Adelante, Consuelo. La verdad que súper interesante. Yo no vengo como docente, yo soy una madre de una alumna de un colegio de educación especial donde se llevan a cabo actuaciones educativas de éxito. Yo llevo participando en las tertulias feministas, en las tertulias biológicas y en los grupos interactivos, y la verdad es que independientemente del acoso sexual, sobre todo cuando hablamos de discapacidad, aún es mucho más complicado. Y la verdad es que es un entorno donde los chavales y los niños y las niñas son capaces de sentirse protegidos. Yo que llevo durante 6-7 años participando, la verdad es que se ve una evolución tremenda y te hace sentir bien. El problema es la participación de las familias, que creo que no se acaban de creer que este método sirva para ayudar a nuestros niños. Nada más que aportar. Gracias. Bueno, pues adelante, Lidia, si quieres, y seguimos después con alguna mano más si hay. Vale, bueno, de entrada agradecer tanto a Alison como a Consuelo sus aportaciones porque creo que eso es muy importante, ¿no? Que seáis vosotras y vosotros mismos las que podáis aportar ideas y elementos. Entonces, agradeceros, creo que habéis respondido a la mitad de las preguntas que me han hecho con vuestras respuestas y en la misma línea, me parece genial. Sobre las que puedo responder yo, a ver, una cosa lo del origen que decías, ¿no? A ver, el origen pues sería toda nuestra socialización. Yo creo que es muy importante lo que has planteado, que también habéis dicho en la charla, pero que has incidido y creo que es muy importante que lo hayas planteado, es que lo que importa a los chicos y a las chicas son las conversaciones que tienen. Yo he incidido, pero eso es clave. Y los medios obviamente influyen, pero por eso hablamos de todas esas interacciones, ¿no? Y el origen, pues es ese discurso coercitivo que se ha ido creando a partir de un pasado donde había un modelo determinado de masculinidad dominante, que es la que ejercía su derecho en todas partes y de todas las formas, y que hay que ir rompiendo con eso. Yo cuando hablo con las chicas en las sesiones que hago con ellas, yo parto de eso, digo, es que eso nos queda una reminiscencia del pasado, entonces no la reproduzcáis, romped con ella. ¿De acuerdo? Entonces, yo más que hablar del origen, que es interesante en términos, si quieres, más de análisis, de investigación, pero de cara a los chicos y las chicas, es hablar de cómo se rompe con ella, porque es un hecho que existe. ¿De acuerdo? Entonces, y es un hecho que tiene incidencia en su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y que forma parte de esa historia, de esa socialización histórica, esa mochila que llevamos histórica, pero que ahora en la práctica, en nuestro día a día, está presente, y a las chicas y a los chicos hay que decirles, eso sigue estando. Entonces, una forma de avanzar es romper con esta idea, con este modelo dominante, violento. Y eso no es hablar del origen,
pero así de cómo acabar con ello, ¿no? El origen es, pues es la historia, ¿no? La historia de la que venimos, que generó, pues, y dio más poder a una conducta determinada. O sea, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Que un ejemplo que ponemos constantemente, los señores feudales, pues eran los señores feudales. Y el derecho de pernada era el derecho de pernada, y eso está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es quitar ese espacio. Ya, vale, estamos en el siglo XXI, y a las chicas, y a los chicos, y a la gente del siglo XXI, le gusta pensar que es rebelde y que va a cambiar las cosas. Pues que las cambie, ¿eh? Yo les digo, pues venga, empezar a cambiarlas, ¿no? Y esto es una forma también de entrar en su día a día, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hablabas, sí que hay resistencias, ¿eh? Entonces, ¿cómo se vencen esas resistencias? ¿No? Porque primero es, claro, esas cosas se han vivido y yo las he hecho, yo las he hablado, yo las he defendido. Entonces, bueno, eso son resistencias, ¿no? En muchas investigaciones que hemos hecho con adolescentes, y con estudiantes jóvenes de universidad, claro, las resistencias es pensar que eso también pasa a estas generaciones de jóvenes. Una cosa es a las otras y otra cosa es a nosotras. O sea, no es lo mismo. Y por supuesto no pasa a todo el mundo, ni todo el mundo lo vive igual, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Pero sí que hay un discurso dominante que está ahí, pum, 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 apretando, ¿no? ¿Y cómo se vencen esas resistencias? De verdad, hablando. Habéis puesto dos ejemplos, ¿no? Las tertulias feministas yo creo que son muy claves en ese sentido y os agradezco que lo habéis mencionado porque es hablando. Y los chicos y las chicas tienen resistencias, pero de verdad que cuando se plantean estos temas que les afectan directamente a su vida diaria, a su ambiente en las aulas, a cuando esta mañana cuando me preparo para ir al centro educativo, quién me va a ver, cómo me va a ver, qué quiero que vea, qué me va a decir, me va a mirar, si mientras estamos en clase, si luego me comentará, todo eso que está ahí mientras damos clase, cuando se les plantea abiertamente, vamos a hablarlo, entran y entran muy bien. Pero eso no quiere decir sustituirlo por las clases instrumentales, eso ya lo dije al principio, no, hay que hacerlo a la par, ¿no? En esos espacios que tenemos. Pero ¿cómo se vencen las resistencias? Hablándolas, transparencia, hablando de ellas, sacando una investigación que dice eso. No hablamos de vosotras, hablamos de lo que dicen en esta investigación, hablamos de esas chicas, no de vosotras, pero hablan y preguntan. Entonces todo el mundo tiene una amiga aquí. Entonces eso es muy positivo y así se vencen las resistencias, ¿no? Viendo ejemplos, yo creo que eso es importante. Luego, en relación a la pregunta que hacías sobre qué es el acoso, cómo se define, todo eso, mira, ahí hay una parte que es muy fácil, ¿no? Todo lo que es desprecio, todo lo que no es tratar bien, es acoso, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres una definición más académica, eso tú entras en internet y pones acoso sexual, definición internacional, UNESCO, UNICEF y te sale todo. Pero resumidamente, cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de aquellas personas que desprecian con la mirada, con físicamente, que tratan mal, y todo el mundo sabe lo que es tratar mal. Ya, si quieres, podemos ir aún más. Son aquellos chavales que pueden ser considerados populares, pero que se ríen de las chavalas, que de las que han tenido un rollo con ellas, luego explican lo que han hecho con ellas. Y dicen, va, esta se deja tocar hasta aquí, y esta hasta no sé dónde. Eso es acoso también. Eso es agresión sexual. O esas son las guarras. Eso son agresiones sexuales. Y luego ya vienen las amenazas directas, ¿no? Es no te dejo hacer según qué cosas, o si quieres eso, tienes que hacer esto otro, es forzar también, que eso también pasa. Hay mucha presión para que algunas chicas tengan que hacer algunas prácticas sexuales que no quieren hacer y se sienten presionadas porque si lo has hecho con él, lo tienes que hacer conmigo. Y si no me lo dices, y si no lo haces, lo cuento. Si lo cuento, esa amenaza es terrible, porque no es lo cuento para denunciar lo que estás haciendo, es lo cuento para que no lo cuentes. O sea, esa amenaza es terrible, ¿no? Y eso es acoso. No te sirve, pero eso es acoso, ¿de acuerdo? Ese tipo de actitudes que tienen muchos chicos y muchas chicas también a veces, ¿no? En los centros, son conductas que hay que rechazar, ¿no? Y que hay que tratarse bien. Y otra cosa es hacer bromas, pero es que las bromas no tienen nada que ver con eso, ¿vale? Bien, no sé si te he respondido a la pregunta, pero si quieres lo hablamos más. Y luego, lo de las tertulias feministas creo que ya lo he respondido. Más información, Alison, que pedías. Yo creo que Diario Feminista te da muchas posibilidades porque van saliendo artículos científicos, pero lo mejor, siempre lo decimos, lo mejor es ir directamente a las bases de datos. O sea, hay algunas, ¿sabéis? Todo ese debate yo creo que lo tuvisteis o algunas personas lo habéis tenido y tú también seguro, Alison. Hay artículos científicos que ya están en abierto. Hay cadenas de publicación que están en abierto. Yo no quiero dar ninguna porque parece que dé aquí propaganda de algunas, pero algunos artículos ya están en abierto, ¿no? En PLOS ONE, por ejemplo, todos los artículos de todo están en abierto. Nature tiene algunos en abierto y otros no. Pero es entrar ahí
y decir, a ver qué hablan sobre violencia de género. Violence Against Women todavía no tiene acceso abierto, no es open access, pero hay otras que sí, de jóvenes y violencia. Es entrar ahí directamente ahí, a ver qué dicen, ¿no? Primero ver si están indexadas, pero ya entrar directamente a las fuentes. Es cierto que la gente que estamos en el ámbito universitario, como estáis algunas y algunos de vosotros, tenéis más posibilidades, porque las universidades tienen acceso también a los artículos que están encerrados. Pero la tendencia es que cada vez haya más en abierto. ¿De acuerdo? Entonces es directamente eso. Pongo palabras clave: hooking up, sexual violence, sexual consent, unconsent, unwanted sexual, yo qué sé. O sea, las que os interesen a vosotros, y ahí encontráis todo lo que os estáis contando yo. No tan sistematizado, porque ese es mi trabajo, eso me dedico yo a ordenarlo y a investigar más sobre eso, pero vais a encontrar muchas investigaciones en esa línea, directamente a las fuentes científicas. A eso es a lo que va a la sociedad, directamente. Y luego hay una forma, que seguramente algunos ya conoceréis, que se llama SAFO, es una plataforma de evidencias científicas que se ha creado precisamente para ver qué es evidencia y qué no es evidencia, hasta dónde se sabe información, y es muy útil, muy útil. Está en abierto y ahí os salen argumentos científicos, evidencias de artículos científicos a los que podéis acceder. Es SAFO y es una plataforma a la que también tenéis acceso todas las personas para conseguir información. Y lo que decías en relación a los centros con personas, bueno, con necesidades educativas especiales. Obviamente, dices, las familias a veces les cuesta entender. Bueno, no pasa nada, ya lo verán, ¿no? Y también cuanto más accesible sea la información, ya irán viendo los resultados, porque sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo en la importancia que tiene también nuestra responsabilidad desde la investigación en publicar eso para que sea público y para que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco también para lo que estas plataformas, la plataforma SAFO, sirve, ¿no? Para que tenga la población acceso directo y pueda ver ese impacto social de las evidencias científicas. Es decir, evidencias científicas con impacto social, ¿no? Que las puedan ver directamente. Pero sí es imprescindible lo que decías, ¿no? Acercarlo a todos los colectivos. Y la pandemia, por supuesto, ha creado espacios difíciles que, como Alison ha contado, pues usando esas estrategias que tenemos, pues han posibilitado pues, esas ventanas abiertas tan necesarias. Creo que más o menos he respondido a todas las preguntas. Gracias, Lidia, pero surgen más preguntas detrás de las preguntas. Tenemos dos palabras pedidas, ya veíamos que eran muchos temas muy interesantes y si os parece, Clara y Manuel, por este orden. Clara, adelante, que levantaste tú la mano, creo, antes. Vale, ¿me oís bien? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, porque es súper interesante todo, da mucho juego. Y yo quería no puntualizar, por supuesto, porque no es tanto, pero cuando ahora hablábamos del efecto de las chicas que realmente se sienten presionadas porque, pues eso, lo hiciste con uno, lo tienes que hacer ahora conmigo, este tipo de presiones. A mí me preocupa también una derivada de esto, que es que los chicos que no lo harían también se sienten presionados. Y es doble efecto todavía, porque yo casi veo más eso. De hecho, en el entorno que tengo ahora me preocupa muchísimo el hecho de que está feísimo portarse bien entre ellos y entre ellas y entre todos. Entonces, ahí me parece que, bueno, me gustaría que nos dieras un poco de ánimo en que realmente trabajándolo supongo que se verá rápidamente el efecto, porque es que está como de moda decirse las cosas fatal, tratarse fatal en todos los sentidos, y a los chicos entre ellos se afean que no las insulten, que no vayan detrás de ellas, que no, bueno, es una cosa, eso, si te parece, vamos. Gracias. Lidia, no sé si quieres contestar o que pregunten más. No, claro, o sea, que es muy importante, que eso no es una, o sea, que es importantísimo lo que has dicho y que es imprescindible, que es así, ese discurso coercitivo impacta directamente entre esos chicos y es muy importante trabajarlo. Yo no he hablado más de ello porque yo creo que vais a tener una sesión específica sobre ese tema, ¿me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? No te equivocas, Lidia, hay una de nuevas masculinidades muy importante. Por eso, entonces ya os hablarán de eso, claro, y os darán muchos ánimos porque sí, es posible cambiarlo, o sea, sí, pero claro, hay que trabajar y hay que trabajarlo bien. Pero mira, muy importante que lo hayas planteado aquí,
para que sepáis que es importante. O sea, que te agradezco tu intervención. Perdón por no estar en la cámara, es que no tengo en este ordenador, no es porque no quisiera, que me presta más vernos, pero gracias. Yo no añadiría nada más. Creo que lo ha dejado claro y que lo vais a hablar sin ninguna duda. Gracias. Y muy bien. Gracias, Clara. Adelante, Manuel. Bueno, hola, buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por la exposición. Genial, como siempre. Y nada, mi pregunta era más dirigida porque, aunque hay muchas acciones dirigidas a resistir a la violencia, creo que hay pocas acciones que aborden cómo avanzamos hacia el amor, ¿no? Y el amor todavía se sigue viendo de una manera muy personal, muy íntima, ¿no? Y todavía no hay una definición que compartamos todas las personas sobre lo que es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo le dice una persona, ya no solo alumnado, sino también profesorado, ¿no? Que está viviendo o no está viviendo una relación de amor cuando así lo cree, sin que se sienta atacada, ¿no? Y se distancie, ¿no? Y te ofrezca toda la resistencia. Gracias. ¿Pretendes que responda a esa pregunta? Pues diciéndolo. Hay que ser valientes, diciéndolo. Mi respuesta es, hay que decirlo y muy alto. Y que lo vean. No solo decirlo, que lo vean. Que vean lo excitante que es y lo bonito que es, ¿no? Porque de hecho, en el fondo, Manuel, eso lo hemos discutido en otros entornos, sabes perfectamente que luego eso es envidia. O sea, eso es envidia. Entonces todo el mundo quiere ese tipo de relaciones. Entonces lo que hay que hacer es decirlas para que luego pues, generen expectativa. No sé responder de otra forma, pero sí que hay que trabajarlo, ¿no? Ahora poniéndonos más serios, es un tema muy importante, un tema muy atacado, que ha generado mucha confusión y que genera mucha confusión entre las chicas y los chicos. Entonces hay que hablarlo mucho y dejarlo claro y fomentarlo para que los chicos libremente puedan enamorarse. Eso es muy excitante, entonces hay que plantearlo así, para que puedan hacerlo los chicos libremente. O sea, hay una coacción, parece que no puedas decirlo como tú has planteado, entonces hay que mostrarlo para que sepan que es bonito y yo creo que a veces hace falta eso, ejemplos, ¿no? Y tristemente pues no tenemos muchas películas que nos muestren esos ejemplos, pero las tenemos y también Marcos os dará algunos ejemplos y tú también conoces muchos, pero hay que, cuando ponemos esfuerzos, vamos a ver una película, pues vamos a buscar alguna donde se vea eso un poco y si es posible que haya rollete, pues mejor, porque así genera más expectativa. Entonces, vamos a poner esfuerzos en esas cosas para que los chicos vean, ¿no? La alternativa, que es imprescindible, ¿no? Porque si les decimos esto no, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque si la alternativa es quedarme en casa y no tener nada, pues vaya rollo. Entonces, hay que darles una alternativa y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, todas y todos. Y eso se hace, ¿eh? El profesorado que estáis ahí a pie de cañón, pues ya con vuestra actitud y vuestra forma de enfrentaros a los chavales, pues ya eso ya es como mucho, ¿no? O sea que creo que vamos en el buen camino. Gracias, Lidia. Tenemos dos palabras más. En el centro base, donde está Pili, creo que tienen pedida la palabra, y después Leticia, que pidió la palabra también. Adelante, Pili, y Leticia después. No, Pili, no, Rocío. Muy bien. Hola, buenas. ¿La oís? Sí. Vale. Nada, estaba pensando en lo de antes que dijo Lidia, ¿no? Sí. La de proteger a los protectores, una cosa así. O sea, cuando uno ve violencia, un hombre normal tiende a defender a la mujer viendo eso. Pero que hoy día la gente, o bueno, las personas en general, muchas veces no se animan porque al ver un tipo de violencia así, muchas veces se arriesgan a llevarse una paliza o incluso algo más grave y ven que después de eso la mujer que ha sido maltratada se levanta y se va con el maltratador. Y es como la gente ve, no me voy a meter porque luego al final, o sea, es como, ¿cómo se quita eso? ¿Cómo se evita eso? ¿O cómo se protege eso? Muy bien, muy buena. Bueno. ¿Respondo? Me espero. ¿Te esperas? Vale, pues Leticia. Hola, ¿me oís, Benja? Muy bien, adelante. Vale, quería preguntarte porque todas estas ideas e iniciativas maravillosas que nos estás comentando las veo como más enfocadas a secundaria y a universidad, pues si nos podías compartir alguna idea o para hacer en primaria. Antes comentaste sobre unos buzones, se me ocurren pues cortos de valores, pero bueno, alguna experiencia que tú conozcas para ir trabajándolo desde primaria, que lo veo tan fundamental trabajar ya esos valores antes para
evitar posteriores situaciones? Gracias. Vale, ¿respondo ahora? Sí, ¿no? Vale. Adelante. ¿Y ya? Vale. Vale, pues en relación a lo primero, pues una intervención también muy importante. Es decir, yo no lo he desarrollado mucho, pero proteger a quien protege es clave. Es decir, es clave el apoyo de quienes están protegiendo a quienes... Eso es imprescindible. Es decir, en un centro educativo, si no conseguimos ese apoyo a quienes están protegiendo, no vamos a conseguir que evitar el acoso sexual, no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con apoyo, se consigue con apoyo. O sea, hay mucha literatura que habla del bystander intervention, eso es importantísimo, y hay que hacerlo, pero hay que crear un ambiente que lo fomente, ¿no? Y por eso conseguir legislaciones que también legislen y conceptualicen el acoso sexual de segundo orden, que es cuando atacan a quienes están defendiendo, a quien sufre la violencia de género, lo que tú has dicho. Es decir, si yo veo a alguien que está sufriendo una situación de violencia y me meto, normalmente acabo mal, acabo perjudicada. Ese es el mensaje que se lanza. Por lo tanto, es apártate. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? También en las escuelas, los chavales que se atreven a defender a quienes están sufriendo algo, ¿no? Porque acaban también siendo víctimas. Entonces, eso hay que invertirlo. Y eso desde los centros educativos lo podemos hacer, porque es un entorno en el que podemos decidir cosas conjuntamente. Y por lo tanto, crear espacios seguros lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Otras cosas en las casas personales sí sucede, pero con lo que os explicaba al inicio, se puede retroalimentar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacerlo? Tú preguntabas y pues cuando esa persona va a meterse, hay mucha investigación que dice, o sea, apoyar a quien está sufriendo una situación de una agresión sexual o una situación de acoso sexual, no significa ponerte en medio y ponerte en peligro también. Puede significar, o sea, hay muchas formas de actuar, de ser upstander, muchas formas, ¿vale? Y no necesariamente, o sea, siempre, toda la investigación te dice, nunca es ponerte tú también en peligro físico, quiero decir, que si está habiendo una agresión sexual, meterte en medio puede provocar que te acaben matando a ti también, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de generar un ambiente, de denunciarlo, de correr a buscar ayuda. En el caso de los niños, en primaria, por ejemplo, lo que les contamos es cuando veas algo, lo que tienes que hacer es avisar a la persona que tienes de confianza, a un compañero, a un profesor, a una profesora, dilo, que es el mensaje contrario que se acostumbra a enviar desde los propios chicos, que es cállate. Entonces, la forma de proteger a quien protege es dilo, y si lo dices, convertirlo en personas muy valientes. El ejemplo que os ponía yo del Club de los Valientes, de Violencia Cero, va en esa línea, o el escudo. Son chicos y chicas que dicen, hacemos un escudo. Cuando alguien vemos que está sufriendo una situación, hacemos escudo, quiere decir que le protegemos, que puede ser, nos ponemos delante o vamos todas y todos y le decimos, ¿qué estás haciendo? Aquí hay una norma que es que no nos metemos con la gente, cúmplela, la hemos acordado entre todos. Entonces, ya no es el profesor quien se mete, ya no es un solo alumno, es la clase, es el grupo. Y eso tiene mucha fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, la forma, yo diría que los centros educativos, proteger a quien protege, implica a que si un chico o una chica se atreve a decir algo, primero créelo, apóyala, busca mecanismos para defenderla. Eso también es proteger. Y aquellos y aquellas que la han protegido, tenlo en cuenta. Es decir, yo conozco casos donde chicos y chicas se atreven a decir aquí está pasando esto y el profesorado se mete con ellos. Y les dice, bueno, quizá esto no era bueno trabajarlo de esta forma, mejor me lo hubieras dicho a mí, pero aparte, porque ahora está en un ambiente en la clase que puede ser muy tenso. Cuestionan a los chicos, revictimizan. No, hay que decir, y a lo mejor no hay que decir sus nombres, yo no lo sé, eso dependerá de las situaciones, yo conozco de todo, pero a lo mejor no hace falta decir, Ana ha salido a proteger y eso está muy bien, porque luego es todo a mirar a Ana. ¿Ah, sí? ¿La chivata es Ana? ¿Vale? No, no hace falta, pero han salido personas a defenderla, eso es increíble, y ponerla en valor con atractivo. Eso también es proteger a quien protege. ¿De acuerdo? Y en un caso como el que contabas tú, sucede, esas cosas pasan, yo conozco muchos casos así, forma parte de ese discurso coercitivo que os decía, ¿no? Es decir, generas una vinculación a esa violencia que hay que romper, pero hay que saber que se tiene esa vinculación, y para eso hay que hablarlo, ¿no? Y luego, pues bueno, no sé, podríamos hablar de horas, pero creo que alguna cosa conseguir responder, ¿eh? En todo caso, no es meterse en medio de la polémica, pero sí buscar mecanismos
para ayudar a esa persona que estaba en medio de la polémica, ¿no? O sea, proteger a quien protege también es protegerse a sí mismo. ¿Sí? Es una forma de plantearlo y es actuar de muchas formas, ¿no? Es rechazándolo en otros debates, hay muchas formas, ¿no? Eso, si acaso en sesiones que tengáis futuras yo puedo hablar masculinidades, os lo puede concretar más, ¿no? Yo creo que hice quizá un panorama más genérico y luego ya hablaré, si queréis, o ya lo hablaréis vosotros para que os concreten en ejemplos más aterrizados en la escuela, ¿no? Y lo que decíais de primaria, hay muchísimos ejemplos en primaria, hay muchos más que en secundaria, de hecho. De hecho, para no extenderme yo mucho, si entráis en las páginas web de comunidades de aprendizaje, como os decía antes, en el modelo ecodialéctico de prevención de conflictos, encontraréis ejemplos concretos de escuelas que comparten su norma y comparten ejemplos concretos en primaria y en secundaria. Pero hay muchos en primaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Es imprescindible. Yo lo centré más quizá sí en secundaria, pero en primaria, o es que en infantil, es decir, a veces pasa en infantil. Yo conozco casos terribles en infantil, de felaciones practicadas por niñas debajo de los pupitres, en los que el profesorado no lo sabía. Estamos hablando de situaciones muy duras. O personas que en infantil que imponen a otras desnudarse o tocarles, o en los lavabos. Sí, hay muchas situaciones, muchísimas situaciones. Por lo tanto, por supuesto, hay que enseñar a los chicos y a las chicas que el cuerpo les pertenece, ¿sí? Y que la elección de quién les toca o no les toca también hay que hablarla, ¿de acuerdo? Hay que hablar de esas cosas con los chicos y las chicas, no como tema, no como curso, pero en el día a día de las clases. Y hay que generar espacios para que cuando esas cosas pasen, los niños y las niñas puedan verbalizarlas. ¿De acuerdo? Que no nos enteremos por terceras personas, puedan verbalizarlas. A lo mejor no me lo dirán a mí que soy la profesora, ni me lo dirán a mí que soy la maestra, ni la madre, pero se lo dirán a una voluntaria, a un compañero que tiene más cercano, a alguien referente, a otro profesor o profesora. Entonces hay que crear esos ambientes seguros, nos referimos a eso, a personas y en entornos en los que los niños y las niñas se atrevan a decir las cosas, porque si lo dicen, son no solo protegidas y protegidas, sino que son tratados como héroes, como personas valientes. Y por eso se habla de Club de los Valientes, como uno de los ejemplos que está teniendo más impacto. Ya está, creo que he respondido a vuestras preguntas, me parece. Gracias, Lidia. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta más. Veo que tiene la mano levantada María Verdeja, pero creo que este es de la primera pregunta que hiciste, pero por si acaso te pregunto, por si querías intervenir de nuevo, María. Gracias, no, la bajo ahora. No me vale, nada, era porque no se me pasara una petición. Correcto, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo tenía pensado que si no había preguntas, pues dejar que descansara Lidia, pero por 10 minutos no merece la pena dejar de exprimirla un poco. Así que le hacemos una pregunta y si no hay, se la hago yo. Así que ¿alguien se anima? ¿No se anima nadie? Pues te pregunto yo, Lidia. Mira, me pareció entender al principio que era clave en todo esto, bueno, clave, pero un primer paso, conseguir convivencia en el centro. Y que hubiera convivencia entre ellos. Entonces, quería ver si podías comentar un poco cómo la convivencia no solo se consigue, por decirlo así, las interacciones, hablando con ellos, que sí, también, sino de una determinada manera y cómo las actuaciones educativas de éxito crean ese clima, ¿no? Yo simplemente doy el ejemplo práctico mío, no práctico, sino la experiencia mía. Los alumnos que vienen de primaria siempre vienen con una dinámica de debate muy agresiva, muy del zasca televisivo, por decirlo así, ¿no? Y es hacer dos tertulias, con la dinámica de tertulias y cómo se dinamiza de repente una participación, pero colaborativa, de inclusión, solidaria. Y quería yo, que tú tienes mucha más experiencia en todo esto, pues que hablaras un poco de cómo, no de cualquier manera, sino con las AEE se consigue ese efecto, ¿no? Creo que tu pregunta es una forma muy adecuada de acabar la sesión, porque es imprescindible. Yo lo dije al inicio y lo digo al final también. Es decir, la mejora de la convivencia no pasa por una clase específica o un curso determinado, pasa por esos hechos, por esa forma de trabajar de una forma determinada, en la que se genera un ambiente, como tú has dicho, en las tertulias, donde el respeto es la clave y el orden de escucharse y hablar de lo que los otros dicen. Aprender eso no es un discurso, es una práctica. Y eso es imprescindible. Por eso en las actuaciones educativas de éxito y también en el modelo dialógico lo planteamos como has dicho tú. Es que mejor no lo puedo decir. Es imprescindible trabajarlo así. Es decir, hay una dinámica que no es cualquiera, es esa, que es la que ha demostrado que facilita
el impacto social. Y por eso hablamos de actuaciones educativas de éxito. Igual que hablamos de un modelo dialógico. No es hacer cualquier cosa en las clases, es hacerlo en base a esto, ¿no? Y precisamente por eso yo decía que cuando se aplican actuaciones educativas de éxito ya se consigue una mejora de la convivencia, porque lleva implícito en el hacer. Eso, en los grupos interactivos lo mismo, o en la biblioteca tutorizada. Es decir, la ayuda que se plantea, la forma de trabajar, que es desde el respeto, pero escuchando a gente muy diversa, además, muy plural. Yo no insistí en eso, o sí que lo dije, pero por eso las familias son importantes también y las personas voluntarias, porque eso también es imprescindible. Es que te lo cuenta alguien que a lo mejor no tiene nada que ver ni con tu forma de ver las cosas, ni con la forma de vivir, ni con la gente que conoces. Y te lo dicen y lo respetas. Eso crea unas situaciones de prevención ante conflictos, racismo, bueno, impresionante. Y eso lo lleva esas actuaciones educativas de éxito que parten precisamente de ese respeto y de esa solidaridad que tanto insiste en el modelo dialógico. Pero exactamente lo que has dicho tú, no se puede hacer de cualquier forma, hay que hacerlo como dicen las evidencias científicas de impacto social, porque si no, no funciona, ¿no? Y eso es imprescindible. Yo creo que con eso yo lo dejaría. No sé si querías que contara algo más en concreto, pero creo que sí que es imprescindible plantearlo así, porque por eso están pautadas y por eso os digo, si queréis el modelo de Hop, id y mirar cuáles son los pasos, porque si no se hace así, no se hace bien, ¿de acuerdo? No es, ahora yo junto a un grupo de personas y pensamos algo y lo hacemos. No, no, no. Los pasos están pensados por algo, no es una idea loca de alguien, es un proceso llevado a cabo después de muchos años de investigación que muestran que hasta donde llegamos nosotras y nosotros ahora, esos pasos aseguran que la norma se pueda hacer correctamente. Si no, pues no servirá. ¿De acuerdo? Y creo que con ese mensaje, pues aclararía un poco lo que tú planteabas, que es imprescindible. Sí, Lidia, muchas gracias. Quisimos hacer esta sesión con este tema por la semana en la que estamos, ¿no? del 8M, pero vamos a tener más sesiones relacionadas con este tema, con las nuevas masculinidades también, como decíamos, pero vamos a tener sesiones que van a incidir mucho en las actuaciones educativas de éxito en general, en los grupos interactivos y las tertulias dialógicas, que son las que más trabajan directamente con el alumnado en el día a día, por decirlo así, y cómo generan todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que estamos más o menos en la hora y voy a pasar la palabra a Pili por si quiere comentar alguna cosa más y simplemente para despedir el acto. Por mi parte, muchísimas gracias, Lidia, por dejarte, bueno, servirnos de ti para este labor tan interesante de difundir la evidencia con rigurosidad y además con total inclusión, ¿no? Así que muchas gracias. Pili, adelante. Nada más, solamente, bueno, pues agradecerle otra vez a Lidia y a todo el grupo de personas que hemos compartido esta tarde tan buena, que estamos muertas de risa, pasando un rato estupendo, porque, bueno, pues estamos llenas de optimismo. Nos has dado muchas ideas, Lidia, y muchas cosas buenas para llevar al aula y también a casa con nuestros niños y niñas. Así que gracias a todos y a hacerlo realidad. Vale. Un abrazo. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias a todos por asistir.